Suscríbete a La Panterita. Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal Araña? Hola, comandante, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Santiago? Buen día, señor, saludos a todos. ¿Qué tal niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Cómo te va Francisco López? Buen día, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Wilson Quiñones, en Trinidense, Oriente Petrolero de Bolivia. Ya comenzó la actividad en Trinidense, pretemporada. ¿Cómo te va, Wilson? Buen día, Arturo, a vos y a todos los que están ahí en la mesa. Y bueno, aquí de vuelta al país, aquí en Trinidense. Y bueno, muy feliz por volver y ya arrancamos con toda la pretemporada. ¿Cómo se dio lo tuyo y tu vuelta al país? Contanos, Wilson. Sí, mira, bueno, estuve ya en el último tramo del campeonato de la temporada 2023. Estuve conversando aquí con la gente de Trinidense, con el técnico en especial. Y bueno, ya estuvimos direccionando todo para que se pueda dar una vuelta aquí en Paraguay y en Trinidense. Al profe Arrua lo conozco hace mucho tiempo y bueno, muy agradecido con él, con la directiva, el presidente aquí del club trinidense, que me han abierto las puertas para poder volver. Y juega la Copa Libertadores, ¿eh? Sí, estamos preparándonos para ello. Tenemos un partido contra Nacional de Ecuador, así que bueno, la mentalidad está puesta en el inicio también obviamente del campeonato local y en ese partido importante contra Nacional por la Libertadores. Bueno, con relación a tu presencia en Bolivia, contanos cómo te fue, compatriota, ¿cómo anduviste ahí? Bien, gracias a Dios. Tuve 3 años, 3 temporadas y fue bastante bien en lo personal. La gente realmente se ha portado muy bien conmigo, agradecido con Oriente Petrolero por estos 3 años. Y bueno, ya era hora un poco también de cambiar de aire, de volver a pelear otras cosas, estar aquí en Paraguay y así que feliz por todo lo que he pasado allá, pero bueno, ya un capítulo cerrado y ahora a iniciar uno nuevo. ¿Tuviste la opción? ¿Te dijeron continuemos con vos y vos dijiste no, prefiero volver? Sí, hubo una opción de renovar. Ellos querían que quede 2 años más allá por Bolivia, por Oriente, pero bueno, yo también tenía un asunto familiar especial, ¿verdad? Y también temas deportivos que quería pelear otras cosas, así que bueno, hoy con mi familia hemos tomado la decisión de quedarnos aquí en Paraguay y también estar más con la familia y poder hacer un campeonato muy bueno aquí con Trinidense y bueno, por eso tomamos esa decisión de estar aquí nuevamente. Lo mejor para vos, Wilson, gracias por tu tiempo y que sea con éxito, muy amable. Dale, muchas gracias Arturo, saludos y bueno, que sea un buen año para todos ustedes. Gracias, muy amable. Igual. Wilson Quiñones, arquero del Trinidense. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super, Shell B-Power, Shell Evolux Diesel. Shell, precios bajos, calidad superior. A las 4:30 firma Néstor Camacho. Yo le dije el 3. El 3. Y que me equivoqué, veo. No. El 3. Yo sé, si vos no me decías, yo ni iba a saber qué es el 3. No está entendiendo el mensaje. ¿Qué le dije yo a Camacho? 3 de enero. A él le dije. A Anito le dijiste el regalo de Reyes te llega el 3. No, a Camacho le dije, vas a firmar el 3, le dije. También, sí. No el 2. ¿Ustedes saben por qué firmó el 3?
No. ¿Tema contractual? No. No, porque el 31 venció 31. todo. El que firmó ayer fue Núñez, Cristian Núñez, con Tacuari. Cristian. No, yo dije Camacho firma el Camacho del 3. Pero raro, Arturo, que el 3. Precisamente el 3. Otra vez que dejo. Tranquilo. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Bueno, y Camacho la novedad. ¿No te recuadro si firma? Sí. Refuerzo de calidad. De jerarquía. De jerarquía. ¿Está bien eso? Yo no recuerdo un jugador de ese nivel. de ese calibre en Tacuary. O un Por- fichaje en Tacuary que sea un jugador estrella. Porque es un jugador estrella del fútbol paraguayo. Un diferenciado. Tiene más de 100 goles, ¿verdad? Está Sí, por ahí. está en el club de En el top 100. Está. Y Yo creo que Camacho es uno de los grandes candidatos a pelearle a Sasa ese lugar. ¿Cuántos goles? privilegiado Tiene que de hacer Maxi. 30 y ninguno se hace. y tiene Sí. que hacer, sí. Pero Camacho, 35 entre por ahí. comillas, creo que tiene Mucha para unos diferencia. 4 o 5 más. Mucha diferencia hay. Son 2 campeonatos, 3 campeonatos. ¿Cuántos donde goles tiene Tiene que Sasa? ser goleador. Vamos a ver ahora. Camacho tiene 36 años. Camacho, sí. Yo creo que 4 o 5 años más puede jugar. Si Tacuara y Roque están jugando con 42 acá en el fútbol paraguayo. Y depende Le de las puede ganas que alcanzar, tenga. no sé Y si le va a depende pasar. de las ganas Por que ejemplo, tenga. Boselli se fue a los 38. El tema no es que Camacho no es un Va a ser no me dan bola. Boselli. no es un 9-9. Boselli se fue a los 38. Boselli, el que estuvo en Cerro, se fue a los 38. Y depende mucho también de las ganas y de la lesión. Camacho no es un jugador que se lesiona mucho. Siempre es un jugador regular. 59 goles Santiago Salcedo. Y Le Camacho- sigue Hernán Rodrigo López, ya retirado 127, y luego está Camacho, 125. ¿A cuánto ¿A qué? está Camacho de...? Y está a 34. sí, así como dice, a un 10 por Y año. promedio de cuántos goles por año vos podés hacer. Y 10 a 12. 10 y tener una 10. buena temporada. Una buena temporada, 10 a 12. 12. ¿Y vos cuántos goles hiciste en tu vida? 3. No, demasiado mucho hice. No tengo No contabilizado. sea bola de No, Siria. pero hice. Hacía como 10 a 12 por año. O sea, Luego está Tacuara con 121, pero me parece que a Tacuara ya le queda poco. Va a ser muy difícil. Tema de Betancur Nacional. Hay una diferencia económica entre lo que ofrece Nacional y lo que pide desde el entorno del futbolista. La oferta que realizó Cerro Porteño hace más de 20 días y lo económico es muy buena. Pero ocurre que Cerro Porteño no presentó oferta. ¿Cómo esto entonces? No entiendo. Dice así. Tema Rubén, decían los uruguayos, Sí. Betancur a Nacional. Hay una gran diferencia económica entre lo que ofrece Nacional y lo que piden desde el entorno del futbolista. La oferta que realizó Cerro Porteño está hace más de 20 días y de la buena económica es muy buena, la parte económica. Nosotros no presentamos oferta, dice Cerro. ¿Cómo entonces? Y un intermediario habló supuestamente por Cerro, entonces entendería. Porque eso O sucede. alguna a veces. pregunta, la famosa Algo- pregunta. Claro, algún intermediario. Te interesa. Pero Cerro como institución, como club, no hizo oferta por Betancur. Claro, y lo que dicen en Uruguay, ahora entiendo que no es cierto. En Uruguay, ¿qué le están haciendo a Nacional? Pone más o si no se lo lleva a Cerro. Ajá. ¿Se entendió? Sí, señor. Claro, juegan con eso. Juegan con Le eso. están Por eso inflando todo el- lo que se dice en Uruguay que Cerro presentó oferta no es verdad. ¿Eh? Ya, se entiende. ¿Se entiende? Entonces Betancur no es de Cerro. No. Estuvo lejos. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor Y estilo. Ali Silva está en... Libertad. Asistente fue presentado oficialmente Pero antes en el redes sociales. El lío se anticipó. Hizo una selfie. Sí, ya estuvo antes que entrenando el Club esta Libertad, mañana. la foto Fútbol del a lo Libertad. grande ya puso sí, la foto sí. con su compañero y hace 5 minutos pone La foto bienvenido oficial. Ale Silva. Sí. Pero ya, él mismo se adelantó. Así mismo, Elvio. Comandante- Elvio Vera fue el que hace la foto. comandante, En la cuenta del- sin que te molestes conmigo, Ah. te vuelvo a ver, me queda la intriga de por qué el 3. Ese es lo que no me con todo respeto te pregunto, ¿por qué el 3? ¿Por qué dijiste el 3? Y recién es el dijiste 3. ¿Por qué? No el Y 2 vos- y el 3. No, el 3 va a firmar, le dije. Pero ahí habría que ver si qué tipo de pregunta. Porque vos te gusta mucho el tema de los números.
No sea raro que mañana ahora... Ya le dije yo Por eso, recién. pregunta Ya mucho le por el dije número. que quiere hacer doblete, güey. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales. Hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. ¿Qué pasa, Francisco López? No. ¿Qué es lo que no? Y no. Este jugador Rojas, dice el papá que habló Gerardo con él, que Robert no le dijo nada a lo de Libertad. Se menciona con mucha insistencia que Rojas puede ser de Libertad. Y estamos con el doctor Vitore. Vamos a estar. Hoy presentó al plantel, ayer fue. Ayer que discursó el doctor. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Contanos Libertad, ¿diste puntapié inicial a la pretemporada? Ayer a la tarde empezamos. Y contanos, doctor. Nada, todo bien, tranquilo. Se acuerda del cronograma que estamos haciendo. Hoy practicaron a la mañana y tenemos otra a la tarde. O sea que están viviendo bien los jugadores. Y siempre estos días son los más difíciles para ellos, ¿verdad? En este tema, cuando se conocen, son pocas las palabras. Es como trabajar y meterle duro, así es, ¿verdad? Y ya saben, y son todos profesionales, están preparados para eso. Conocen. Ale Silva, la principal novedad. Ale llegó, sí. Llegó ahora esta mañana, o sea, anoche tarde y hoy se hizo los estudios médicos y eso, y bueno, probablemente esta tarde ya esté acá con nosotros. ¿Quién por Barbosa, doctor Ditore? ¿Cómo? ¿Quién por Alexander Barbosa? ¿Maneja nombres? ¿No maneja nombres? No estamos, no porque todavía no cerramos un no definitivo, ¿verdad? Estamos todavía conversando, estamos hablando y bueno, y tenemos también en carpeta una partida de jugadores que nos ofrecieron, que vamos a ver si en el caso de que Alexander no venga, vamos a entrar a estudiar, ¿verdad? Estamos viendo eso con el cuerpo técnico y también con la parte administrativa, porque todo tiene un costo, ¿verdad? Y hay que ir manejando eso. Presidente, un colega de D-Sport, que sería director de Sport Radio, el 1 de enero tuiteaba: Robert Rojas ya es probable jugador de Libertad de Paraguay. ¿Qué hay de cierto, colega argentino, tuiteó eso? No es cierto. No es cierto. No. ¿Se busca un perfil de jugador, se puede decir similar a Barbosa, que sea zurdo, de ese rasgo, o indistintamente puede ser diestro o zurdo el central? Y en preferencia tendría que tener el perfil que tiene Alexander, ¿verdad? No solamente que sea zurdo, sino que sea un jugador que tenga buen pie, buena salida, no solamente un central sacador, ¿verdad? Pero no hay mucho, ¿verdad? No es tan fácil. Solo para descartar, doctor, preguntaron por Mamana. Me dijeron que preguntaron por Mamana desde Libertad, pero que al final nada, o sea, no llegaron a ningún acuerdo, nada. No, es que preguntamos por Mamana, me ofrecieron Mamana, es distinto. Porque por eso decía, solo para despejar dudas. Sí, me ofrecieron. Pero no corre. No, ya te repito lo mismo que acabo de decir. Estamos viendo una de las opciones, tenemos varias. No sé de dónde aparecen tantas ofertas, pero hay muchas y es cuestión de tratar de no equivocarnos, ¿verdad? De ver qué es lo que más se acopla también al plantel, a los jugadores, a lo que están. Y si no, eventualmente no concretamos, quedamos con los jugadores que tenemos. Presidente, ¿cómo te va? Ya está Ale Silva, dijiste que están buscando el reemplazante de Barbosa, todavía no hay nada concreto. Además de ese reemplazante de Barbosa, ¿van a buscar reforzarse en otros puestos o el plantel prácticamente ya está completo? No, el plantel está completo. Solo sería un refuerzo más entonces aparte de Alejandro Silva. Eventualmente sí. Perfecto. La idea siempre fue mantener el mismo plantel, ¿verdad? Y recuperar jugadores nuestros que estaban en otro equipo, bueno, y estamos en eso. La recuperación de Héctor Tito Villalba, ¿él sigue su recuperación en Argentina?
Él va a terminar su fisioterapia, o sea, la fisioterapia inicial, la va a terminar allá en Buenos Aires, o sea, se queda todo este mes de enero y después vuelve para continuar acá su recuperación. Doctor Vitore, hablamos de los amistosos, ¿con quién? No hay amistosos. ¿Cómo no van a ser amistosos? No tenemos amistosos, no tenemos todavía previsto. Ahora vamos a ver, después de esta semana, seguramente el técnico va a decidir si quiere hacerlo con alguien o si lo hace nada más que entre los paralelos acá, y ahí veremos, pero de momento no está pendiente nada. Bueno, y para finalizar esta charla, doctor Rubén Vitore, ¿cuánto ofrecimiento tuviste vos como presidente de agentes o empresarios o intermediarios que te dicen esto tenemos para Libertad? ¿Cuántos jugadores ofrecieron en total? En este lapso de tiempo, ¿cuánto? Y fácilmente 15. Tiras. 15 jugadores lo ofrecieron, ¿vio? Más o menos. ¿Y cómo llega en distintos puestos, ¿verdad? En distintos puestos, ¿verdad? Pero ¿cómo llegan? Y llegan no sé cómo llegan. La verdad que no sé, porque me llaman muchas veces a mi teléfono particular y la verdad que fueron días muy complicados de llamadas, conversaciones, y bueno, ver video, pasarla al cuerpo técnico, analizar, todo eso. ¿Qué es lo que más te impresionó? ¿Quién te ofreció? Mira, le ofrezco a este jugador que es un gran fenómeno, hace 3, 4 goles por partido. ¿Qué es lo que te dijeron? Todo lo que te ofrecen son fenómenos. Esto usted no sabe cómo se eleva, cómo salta y cómo saca de cabeza. Todos son de la gran fiesta. Y usted necesita un asistente, este es perfecto para Libertad, mire cómo asiste. Y así mismo. ¿Y qué es lo que vos? ¿Cómo son? Y como tenés poca paciencia vos, como sos un hombre de poca paciencia, ¿qué le decís, doctor? No, y tengo colaboradores que también se encargan de eso, ¿verdad? Les voy destacando a ellos y, bueno, ellos también van diciendo, ¿verdad? La mayoría de las veces yo también estoy ahí, pero honestamente no te da el tiempo para ver todas las 15 cosas que hay que jugadores hacer. lo ofrecieron, 15 o más. Sí, por ahí creo, no estoy seguro. ¿Sabe por qué? Un número exacto. Sí, hay que ser muy generoso de expresión, pero es la verdad. Libertad es un club que cumple, y eso saben acá y saben afuera, y eso incide mucho seguramente en los ofrecimientos de tu club. Claro, desde luego. Libertad en este momento es un club que seduce, tiene mucha competencia, entre ellos hablan ex compañeros que estuvieron en otros clubes anteriormente, entre ellos saben perfectamente bien que es la realidad de lo que pasa en los clubes, y ellos conocen perfectamente bien eso. Doctor Por eso quieren venir acá. ¿Y los que fueron transferidos, qué dinero ya vieron ahora? ¿Transferidos? No, Enzo, Enciso, los que transfirieron, ¿algún pago que recibieron? No, ahora no tenemos, ahora tenemos que tener un pago que nos queda todavía de Diego Gómez. De Enciso ya se recibió todo, de Diego Gómez y de Enzo. Lo de Enciso fue récord de récord. Sí. De aquí para afuera, $13 millones en total. Sí, por ahí, creo que. Sí, 13 millones, récord de récord, salido del fútbol paraguayo para el exterior, doctor. Sí, sobre todo lo que más feliz nos pone no es la cantidad de dinero que se cobró, sino también la actuación que tuvo Julito allá como calzó en el equipo, que al comienzo no entraba, después jugó, fue figura, está nominado para premios. Realmente eso hace que muchos ojeadores y muchos estén observando ahora el fútbol paraguayo, ¿verdad? No solamente al Libertad como club referente, pero le están mirando también a los jugadores que tienen los otros clubes, y ahí van a surgir también propuestas de llevar a jugadores, y eso justamente era lo que queríamos hacer, poder abrir el mercado. ¿Y Enzo, hablaste con Enzo González? Sí, él está por acá. Sí, por eso digo, sub-23, hablaste, charlaste con él, le preguntaste. Sí, con Diego también. Claro, siempre están en contacto con nosotros. ¿Cómo anda Martín Silva?
Viene acá, sin problema. Es uno de los jugadores, el mejor arquero del fútbol paraguayo hoy, ¿eh? Sí, es parte, como yo siempre dije, no solamente un gran arquero, sino una gran persona. ¿Cómo es él? Es un jugador, un profesional a carta cabal, un muchacho serio, responsable, y como te digo, un gran profesional y se lleva bien acá con todo el mundo. Cuánto tiempo ya hace que está con nosotros. Realmente es un gusto tenerlo en el equipo. Y bueno, doctor Litore, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, cuando gusten. Fueron nomás una época medio complicada, pero nada más que de repente por eso no pude estar con ustedes, ¿verdad? No, por favor, valoramos mucho, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Chao. Adiós, doctor Litore. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 15 jugadores lo ofrecieron. 15. En diferentes puestos. Claro que locura, sea. Si vos mirás el fútbol paraguayo, es la niña bonita hoy día del fútbol paraguayo. Pero no solo por lo ordenado que es el club y que porque paga el día, sino que es un club que claro es que el está actual campeón. va a jugar fase de Copa Libertadores. ¿Vos sabés lo que dijo ahí Sasa? No sabés. ¿Vos? No, señor. No sabés. Ahí estaba Sasa como invitado. ¿Te acuerdas, niño? Se recuerdo. Y dijo, solamente si me echan voy a salir de Libertad. Sí. Después tuvo una diferencia, creo que con el cuerpo técnico. Pero ahí donde está Francisco López sentado, dijo Sasa, solamente si me echan. Como diciendo, estoy muy conforme, muy tranquilo acá. ¿Vos tu contrato con Libertad tenés hasta? Diciembre de 2018. ¿Hay una parte de rescisión? Hay una cláusula, pero no, yo estoy muy cómodo en Libertad. Libertad también, en el momento que llego yo a Libertad, es un sueño familiar cumplido para mí también. ¿Por tu papá? Por mi papá, por la familia de mi Muy hijo. bien. Por mis abuelos, o sea, por todo. O sea, como dije, o sea, de Libertad me tienen que echar, bueno, me tienen que echar hoy, sí. Si el club me echa, claro, o sea, donde no me quieran, yo me voy. Así decía Sasa. ¿Qué se hizo, Sasa? Está en el Sol. Va a jugar en Sudamérica en primera. Pero estamos hablando, ¿va a jugar o no va a jugar? Ahí está. Sí, esa es la pregunta. Quiere seguir no, es otra cosa. Vos sos técnico. Vos a vos te iba a preguntar. Sello puta. ¿Vale? Sello puta, me vas a apretar. Te iba a apretar. Sí. Dale. ¿Vos sabés quién soy yo? Arturo Máximo Romero. No, yo soy Sasa. Ya está. Dale. No, a mí no me va a tener así a mí. Bueno. No. Vamos a suponer que yo sea Sasa. Bueno. ¿Vos quién sos? ¿Ovelar? Loro. ¿Qué tal, profe? ¿Qué haces, Sasa? ¿Cómo está, papá? ¿Estás bien? Papá. Mirá los partidos nacionales. Mirá los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Ocurre que ahí le pusiste a él, yo no tengo nada de mis compañeros. Yo sí, Sasa. ¿Y te estás olvidando de mí? No. Yo te veo muy bien. No, pero eso mira, corre con las mismas posibilidades. Yo tengo mis que todo. años jugando al fútbol. Sí, yo te respeto mucho. Bueno, pero ocurre que hay 3 prácticas ya. Y yo te miro, me miras y no me pones. Vos sabés que yo soy el goleador histórico del fútbol paraguayo. Sí, pero... Vos no sabés que yo le tengo a Camacho. ¿Querés que siga algo más? Sí, señor. Yo necesito consagrarme definitivamente, que nadie me alcance. Hoy día vos no me podés dejar de lado a mí. Hoy día estoy probando otras opciones. Es que conmigo, ¿qué es lo que vas a probar? Llego el Sasaina. No, mira, Sasa, yo estoy buscando un equipo más contragolpeador. Necesito un centro delantero picador. Espérate, decir una cosa. Si vos entras con ese pensamiento cagón. No, ¿por qué no? Espera, vamos a hablar bien ya, porque yo soy Sasa, necesarias porque vos sos Sasa. Yo tengo mi año en fútbol. A todo le hice goles. Sí, señor. Y ocurre que vos, meticuloso, vamos a salir como podamos. Dame la oportunidad de demostrarte que Sol puede jugar al ataque. Sasa, te la hago corta. No te estoy viendo bien. ¿Sabes qué va a pasar con nosotros? Sí, señor. O me pones o salgo yo. Espera un ratito, yo no dije eso. Me yo lo que digo como Sasa es que vos como técnico vas a decidir, pero dame la oportunidad. Yo no te estoy diciendo vos yo. Lo que pasa es que vos, Humberto, tenés en tu mente eso. ¿Vos querés que yo te vaya a presionar todos los días? No. Acordate que existo nomás. ¿Te guste o no te guste? Mira. ¿Por qué cambias de cara? No, te estoy escuchando, Sasa. Yo quiero que me escuches también a mí. ¿Habla?
como todos, tenés las mismas chances que todos. Yo te respeto tu trayectoria, tu nombre, tus goles, pero hoy en día está el Niño Sosa está mejor. Te hace una pregunta. ¿Vos conversaste con tu cuerpo técnico? Todos los días. ¿Y ellos te hablaron de mí? Claro que sí. Es más, me dicen para que vos juegues. ¿Y vos? Y yo tomo la decisión. Pero entonces va a ser muy difícil. ¿Por qué? Le voy a llamar a Carlito Gianni, a Raúl González y le voy a decir. Esto, te hace una cosa, Humberto. A partir de vamos a tratarnos de usted. No, como corresponde. No. Yo soy Sasá, jugador histórico del fútbol paraguayo. Y yo soy el entrenador. 59 goles. Y yo sé cuánto tengo. Vamos a dejar para esta noche otra charla después de la práctica. Y acordate bien lo que te digo. No es en desmedro de ninguno de mis compañeros. Checo Sasá llegó. Tenés que ser el ejemplo, Sasá. En todo sentido. Jugando y no jugando. Te toca jugar 90, 95 o 5 minutos. Pero en los equipos que pusiste, 4 o 5, no me pusiste nunca. Ya te va a llegar el momento. Sí, la sola. Recárgate energía y vitalidad con Fufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Fufa Energy. Calidad de éticos. Feliz y bendecido 2024, mi querido Arturo, pleno de amor, salud, abundancia, prosperidad, luz y bendiciones para vos y todos los tuyos. Fuerte abrazo, lo aprecio de siempre. Gracias. Él es Víctor, el taller es Víctor Liberteño fanático. Federer, ahí que está cerca de... Sí. Pero Liberteño a muerte. Y tiene su grupo de Liberteño. Comandante, un tema... Saluda, Víctor, mi cariño para ver la familia Víctor. Un tema lindo a debatir. Los jugadores de jerarquía, de experiencia y de nombre, no es fácil lidiar con ellos. Mirando un poquito para atrás, en un equipo ordenado, estructurado, con un muy buen entrenador, hubo un lío con Lucas Barrio, por el hecho que no encontraba la continuidad, porque a veces cuando vos tenés nombre o entendés, querés ser impune, como que tenés que jugar y no es así. Claro. El rendimiento es el que te va a sostener por más nombre que tenga, y es una gestión que debes hacer día a día. Yo, por ejemplo, miro la plantilla de Libertad. Ahí están todos crack. Sí. Hay un entrenador saliendo que está haciendo sus primeras armas. Claro. Muy bueno. En teoría se está haciendo. Por eso todos somos buenos cuando ganamos. Al entrenador se lo conoce cuando pierde. Ahí el jugador te mira de costado y ves cómo sos. No, es un lindo tema, comandante, porque el jugador de nombre de alguna manera te induce. Creo que eso fue clave desde el punto de vista de que fueron líderes positivos en Libertad. Sí, o sea, señor. Ninguno hizo primar eso de... Ya discutí ese tema del líder. ¿Quién pide el líder negativo? Pancho. Espera. Ese término ya discutimos largo y tendido. ¿Cómo puede haber líder negativo? Ese es un contra. Eso puede ser epicismo, líder positivo, líder negativo. ¿Quién es líder negativo? No sos líder. Si vos sos negativo, no sos líder. No líder negativo, pero puso el ejemplo pero hay mala Lucas leche, Barrios. Ese sí, hay mala leche. Ese es otra cosa. Ese no es líder. Yéndonos a lo de Pancho. No, voy a terminar. Un caudillo... ese sí, ahí vamos bien. Caudillo donde quiere, además quilombo. Exacto. No sé pero si al líder pues se lo considera líder claro, del grupo, claro, en el buen sentido de la palabra. Sí, está bien. Ese es un líder. ¿Jugando o no jugando? El líder. Sí, y el capitán es otra cosa. Yo capitán, ¿sabes lo que decía Francisco Gustavo Benítez? Es simbólico eso, capitán. No porque te den el capitán vas a ser el líder. Sí. Líder puede ser otro. Sí, es verdad. Y yo capitán, yo líder, a lo mejor no sé protestar. Pero manejo el grupo y entonces le digo, cena capitán vos nomás, porque si yo soy capitán... Está el famoso capitán sin cinta. También. Sí. Esa frase. Acotando lo que dice Francisco, sí, en Libertad hay muchos líderes positivos, la mayoría buena gente, pero siempre allí ganan. Ahí casi no pierden. Generalmente esto se ve cuando los resultados no se dan, sí, y te empiezan a cambiar. Buenas, todo bien. Todo lindo. A Edo, otro ejemplo, a Edo. ¿Te acordás cuando le dijo Tata Martino a Edo, si tenemos que reventarnos, nos vamos a reventar? Sí.
Y después quedaron muy bien los dos. Vamos a hablar en una pisita, le dijo Tata Martino. De frente. De frente, le dijo Francisco. Mano a mano. Mano a mano. Y quedaron muy amigos. No amigos, respetuosos a las partes. Sí. Eso dijo cuando dijo Nelson, una vez Tata se va a ir y yo me voy a quedar, dijo. Y dijo a Edo. No hay técnico que dure 10 años, dijo. Brillante. Sí, y la carrera de los jugadores sí dura más de 10 años, así que sí o sí me va a tocar jugar en la selección. Pero para ese teleshow, ¿por qué tenemos que levantar eso? No, y estamos hablando del ejemplo de líderes, ¿verdad? Y dijo, no, ahí está contra el Tata, y el Tata le dijo, vamos a reunirnos. El mismo yo soy Sasá y vos. Loro. Y bueno. Pero generalmente... Espera un ratito, Loro. Me acuerdo que alguna vez, y después se superó el tema, fuiste figura capital con el Tata Martino en las eliminatorias mundial, cuando dijiste los técnicos pueden pasar, los jugadores no. ¿Te acordás cuando no te había convocado y después te convoca? Frases de colección. Yo seguiré jugando 10 años más y no sé, no creo que, o sea, que no conozco ningún entrenador que haya estado 10 años en una selección, por eso mismo yo creo que no pierdo las esperanzas. Frases de colección. Sí, así mismo, me acuerdo todavía y creo que la charla fue contigo y bueno, son así las enseñanzas que uno va dando porque el trabajo siempre va a tener su fruto, ya sea a corto plazo o a largo. Y cuando eso yo tenía 22 años, cuando no me convocó para la Copa América, y con razón cuando eso, porque no estaba por un buen momento en el Borussia Dortmund, y bueno, después nos cruzamos en una convocatoria en Venezuela, y me acuerdo de la charla con el Tata Martino que me llamó y me dijo, la próxima vez nos cerramos en una pieza, nos rompemos la nariz, pero salimos y que todo esté bien para la prensa, me dijo. Estas fueron las palabras del Tata cuando eso. Y bueno, de ahí creo que todo lo que trabajamos juntos con el Tata quedó ahí para beneficio de todos nosotros. ¿Qué pasa? Y ocurre, Arturo, ocurre. No, es que yo soy Sasá, sí. Y te vengo a decir lo mismo otra vez. A mí vos no me podés dejar de lado. Vos te podés ir y yo me puedo quedar. Pero a vos te conviene más ponerme. Yo no tengo tampoco garantía. Yo te puedo poner Sasá, pero si vos no me marcar goles... Pero ¿cómo si no me pusiste vas a ver lo que yo soy? Vos te estás jugando mucho. Poneme. O si no, los dirigentes te van a decir, Sasá, ¿por qué no juega cuando no ganes? Respondeme, ¿no? Sasá, primeramente vos tenés que respetarme como entrenador. A partir de ahí... Está en la final línea donde no... Está a punto de entrar en el, ¿verdad? Está a punto de pasar a ser respetuoso. A ver, acá, en cuatro paredes, yo siempre tengo un testigo. Mi asistente número uno. Sí. Espera, yo te voy a dar la chance. Yo te estoy sugiriendo. No, me estás apretando. No, espera, yo no te voy a decir Loro, te voy a decir DT. Profe. No sé, yo te voy a tratar como... Yo tengo mis años. Si vos a mí no me pones, te estás exponiendo vos. Y son los riesgos que corremos nosotros los entrenadores. Porque sos caprichoso vos como te... No soy caprichoso. Quiero que me respetes porque yo le doy mejor a Pancho. Y Pancho arranca hoy de titular. Ahora, con otra figura sí yo te puedo. Con un 4-3-3 quiero que me entiendan. Vos sos pasaron muchísimos técnicos por vos. Yo juego con un solo 9. Entonces, esta vuelta no vas a arrancar de titular. Ahora, si cambio la figura táctica, saco un medio centro, ahí probablemente yo te pueda usar. Depende con un 4 rival también. De acuerdo al rival. ¿Qué decir que vos no contabilizarlo conmigo en los primeros partidos de Sol de América por la permanencia? Sé sincero conmigo. Así no te molesto más. No, sincero soy. El primer partido no arrancas. Y el segundo tampoco, porque vos lo que querés hablarte del descenso. Ahí vamos a ver. Esto es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Es así. Yo a veces pienso nomás que ¿para qué vine? Si eso vos como técnico me vas a responder así, yo no... Te hace bien, soy respetuoso. Te hace una cosa, primero no voy a calentar a la cabeza a ningún compañero mío, esa no es mi intención. Que lo que vos crees puede ocurrir. No, pero yo te conozco, no sos de esa línea. Yo quiero que vos me colabores con el equipo, tire para adelante el grupo y cuando te toca, dame tu calidad, porque te va a tocar. Sea 1 minuto, 10, 20 o 90 o 95, pero te va a tocar. Qué increíble. Yo voy a hablar con mi familia, voy a saber qué decisión voy a tomar. Vas a ser manager, después vas a estar arriba de él. No, yo no, vos no te metas en la conversación. No, yo nomás. Te voy a decir porque yo no me voy a la fiesta que no me invitan. Y yo no te invité a esta fiesta. Ah, bueno. Entonces vos no te metas. Vas a decir ahora que yo tal cosa. Yo voy a hablar con la dirigencia
Yo soy Sasá. Uno me puede tener a mí así, ahí en el rincón. Y ya me di cuenta, ¿eh? Pero yo no te tengo en el rincón, Sasa, yo te estoy poniendo en el equipo B. Y en la medida que pasen los días, si tu rendimiento me satisface, probablemente va a arrancar. Pero el primer partido arranca Niño Sosa. Buen día, don Arturo. Mi humilde opinión, para mí no se juega más hoy día con la camiseta, con el nombre. El técnico es el que está día a día con los jugadores y por algo no le pone o le quita a algún que otro jugador, ¿verdad? El técnico es el que sabe si no está rindiendo en las prácticas, no le está gustando el movimiento, lo que sea táctica, todo lo que sea de un jugador. Por algo es el técnico y hay que respetar la decisión. Después asumen las consecuencias como sea, pero no por ser Sasá de jugar de titular sí o sí. O sea, No, espera, yo Sasá te voy a decir una cosa, yo no le estoy diciendo al técnico ponerme, dame la oportunidad en el buen sentido. Es caprichosito nomás, señor Ovelar. Pero siempre nomás, comandante, Pancho, compañero, los experimentados si no juegan te piden explicaciones, eso es categórico, eso no por eso te pido. Y está en el que está vamos a dejar enfrente, ahí, no si llegamos, entiende o no. No llegamos a ningún acuerdo. Juega si está bien, es así. Y bueno. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismedBY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Bueno, es el caso. ¿Le sirven qué puesto va a jugar en la Libertad? Volante derecho. Por derecha. Abierto a la va a pelear con Elvio Vera justamente el puesto ahí. Tiene que estar bien físicamente para eso. ¿Con quién va a pelear? Tiene que estar bien físicamente. Y con Elvio, creo. Elvio puede Y jugar por Merlini izquierda. no va a jugar a la derecha. Últimamente venía jugando por izquierda Merlini extremo izquierdo. ¿Y jugó mucho tiempo a la derecha también? Sí, jugó. Sí, pero más por izquierda. Pero No, ¿cuánto tenés para perder? ¿Y lo que gané ayer? Y vamos por tanto, entonces. ¿Ya está? Y Elvio creo que jugó mucho tiempo por izquierda también. Sí. Merlini. Elvio Vera. Elvio, Sí. los dos pueden jugar indistintamente. Yo creo que Ale Silva llega para ser titular, me parece. Ale para mí Y ahí arranca entramos como... en lo mismo recién. Sí. Hay jugadores que juegan con... En Olimpia le daba para jugar de titular con el nombre. En Libertad tiene competencia. Sí. Porque en Olimpia no había uno como él. Uno que pueda cambiar el partido. En Olimpia tenías dos jugadores que te pueden cambiar el rumbo de un partido de manera... en una inspiración personal. Para mí uno era Ale Silva y el otro era Berlis González. Hoy ninguno de los dos está, uno está, pero no está en su nivel y el otro ya está en Libertad. Pero en Libertad sí tiene mucho más recursos o jugadores de ese tipo. Hay mayor competencia. Hay mayor competencia. Ahí tiene un Elvio que en una inspiración personal tiene un Merlini, tiene un Lorenzo Melgarejo, tiene un Willy Mendieta que ¿Y está en el Diego banco. cuánto tiempo? Y Tito recién decía, tiene para hacer la última parte de la fisioterapia, la va a hacer aquí, ahora está haciendo la última parte unos 3 meses más aproximadamente, o 4 meses más tiene. Yo creo que se pierde la apertura ya. Sí. Pero decía, está en Buenos Aires haciendo su recuperación y... ¿Quién está con Ale Silva? Elvio Vera. Campuzano creo que es. Álvaro Campuzano. ¿Y Elvio Vera dónde jugó antes? Ameliano. Hizo una gran temporada en Ameliano. Delantero picante, mucha gambeta, Y mucho cambio de ritmo. Diferente es Elvio a lo que venimos o estamos acostumbrados, que tenemos jugadores de ese rasgo, Casio Freddy Vera, por ejemplo, para hacer una comparación nomás digo, de jugadores rápidos, picantes, pero Elvio tiene un diferencial para mí, que resuelve muy bien, piensa muy bien, elige muy bien. Tiene buen disparo. Tiene buenas decisiones. Toma buenas decisiones. No es de eso que se nubla frente al arco, que hace una jugada magistral y después la tira afuera. No. Elvio, por lo general, resuelve bien. Ese es su diferencial. Mucha explosión tiene, mucho Hay que cambio de ver cómo ritmo. se adapta al sistema de Libertad. También. Porque en Ameliano estaba acostumbrado a jugar de otra forma. Sí. Libertad es un equipo que sale a proponer. Con menos espacio. Sí. Pero es bueno en el uno contra uno. Bueno, sí. Entonces, titular en Libertad. Y va a pelear el puesto con Silva. Yo creo que con cuando vuelva Tito... No, pero Tito no tiene Marcelo, va a llevar tiempo, Sí. Por lo menos los próximos Marcelo 2-3 meses no está. También. Es ligamentos no vuelve así nomás. Sí, pero yo no quiero creer que Ale Silva va a pelear el puesto.
No, yo creo que va a ser titular. Si hace una buena pretemporada, perdón, comandante, yo creo que arranca de titular. Exacto. De que arranca. Después puede perder el puesto. Libertad, Después pero se verá por el Libertad no camino. tiene esa característica de Ale Silva. Para Libertad va a ser algo nuevo. Libertad no juega con ese recorrido. Una nueva figura va a tener que ser. Sí. El Me tema nomás extraña de vos como otra técnico cosa. Araña. En la característica de Ale Silva son otras. Tiene que no sé. Tiene que cambiar el dibujo táctico entonces. No ¿Sabes sé qué? cómo va a ser. Hasta le va a hacer bien a Alejandro Silva este cambio, digo, para él, dentro de lo futbolístico, porque se va a arropar con jugadores de pesos pesados, o sea, caso Tacuara, Cristian Rivero, Roque, que lo van a sosegar. Me parece. Sí, Esa sí. es la palabra, ¿verdad? O sea, Le van a en dejar el relajo. Olimpia hacía lo que quería. Cuando se fue Vamos a ser sinceros, en Olimpia hacía lo que quería, manejaba él el vestuario, no había alguien que se lo ponga. Ahora tiene... ¿Por qué salió de Olimpia? Por esa razón. Sí. Ahora Libertad tiene otro mundo. Sí, más serio. Estamos de acuerdo Más- con vos. Pero tiene otro mundo. En Olimpia, Ale, en su momento Roque y Richard Ortiz. ¿Es verdad o mentira? Sí. Sí, es verdad. En Libertad tiene otra manera de manejo. Y en Libertad le Otra van a forma de decir- ser, y hay que ver cómo va a andar ahí. Va a ser otro tema para él. Acordate que Roque fue el que le llevó junto a Horacio Cartes. Cuando se dio a conocer la información estaba Roque con él. Pues yo me imagino al llevarle Roque, ya le va a pintar el panorama como es. Acá es Acá así. es así. Sí. Ojo con Yo esto. creo que es así. Y en lo ¿Qué- futbolístico, Libertad tiene un equipo armado. Yo creo que eso le favorece mucho a Alejandro Silva. No creo que sea tan difícil esa De encajar. adaptación. Sí. De encajar, sí, es Encajar. verdad. El que mayor carácter tenía ahí era Alexander Barbosa. Sí. Y transmitía muchísimo desde el Sí. fondo. Y bueno, ahora y- que se estaba consolidando, y- se fue. ahora- Por eso es que pide lo que pide. Se dio cuenta del valor que tenía dentro del plantel y pidió lo que pidió, pero no podía económicamente Libertad con eso. Y Romaña, Líder abajo. ¿viste lo que pasó con San Lorenzo? Sí. $600,000 Sí, sí, a sí, Adam sí. Vareiro. Y le dice Monterrey, pagame ese dúo. Oye, güey, Mm. le renunció. A la FIFA y no puede incorporar a San Lorenzo. Está inhibido. $600,000 le deben por Adam Vareiro. Y Romaña, vos tenés la grabación, Gustavito, cuando habló con los colegas argentinos, y tiene que pagar 600,000 para levantar. Tipo Olimpia está San Lorenzo. Sí. No puede incorporar, y eso debe saber Romaña. Uno, dos, la empresa que le iba a llevar a Miami Independiente falló. No hay traslado, no hay vuelo, y hay un escándalo en la Argentina. En Independiente tenían programado el viaje para Miami, no se pudo dar y se quedó frenado en Independiente. Dicho sea de paso, hay que ver cómo y cómo fue el tema. Romaña. No, y hasta ahora, hasta donde yo sé, solo falta la firma, entonces todo muy bien encaminado, gracias a Dios. Sí, la verdad que estoy muy contento por este paso en mi carrera, por llegar a San Lorenzo, que es un club muy grande, y nada, ahorita llegar, esperar y estar a disposición del cuerpo técnico. ¿Ya hablaste algo con el gallego Insúa, con el técnico? Sí, ahí nos saludamos con el profe, cruzamos unas palabras y no, todo muy bien, como te digo, estamos esperando que se pueda firmar, que se dé todo y poder viajar, ya estoy listo para eso. Y un colega de San Lorenzo necesitamos hablar. ¿Cómo se llama nuestro colega de San Lorenzo? Orellana, si no me equivoco, suele hablar mucho con nosotros. Se sumó un arquero igualmente paraguayo, ex San Lorenzo, Orlando Gil. a San Muy Lorenzo, bueno, Argentina. Habló, buena altura. sí, arquero de la intermedia, flaco, alto. Y Tarragona estaba para llegar a San Lorenzo también. Sí. Hay que Orlando ver Gil, cómo ¿dónde hace... Orlando Gil, ¿dónde estaba? San Lorenzo. San ¿Por qué Lorenzo. San Lorenzo? ¿De San Rayadito. Lorenzo? ¿De San Lorenzo o a paraguayo San al San Lorenzo? Lorenzo argentino. En principio va para la reserva, parece. Enseguida ya va. Ah, No, te digo bien. Sí, va para la reserva, pero con intención de llegar a primera. Sí. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebellara, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar con SRL. estas incorporaciones que hace Libertad, a mí llega mejor armado incluso de lo que termina el año. Sí. No. ¿No? No.
Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. La falta de Barbosa. Claro, no sé si va a tener un jugador de esa característica, si no va a tener de esa característica, pero influyente. Guste o no guste. Sí, yo no sigo que los saca últimos 6 Audilio meses ni... fueron... empezó mal Barbosa. Impecable. No, pero ¿cómo se fue? Su cierre impecable. No, fue uno de cierre. los mejores centrales. No se le notaba que era caudillo, era líder. Era Tanto líder. dentro Y y aparte, fuera de la no cancha se solamente notaba. líder y caudillo, sino que le daba esa buena salida con la zurda. O sea, La muchas primera jugadas, salida de Libertad las era pelotas, él. sí. Todos los equipos se arman de atrás para adelante. Es un talle no menor. Como eso. estamos locos Martín Silva. Pero esa zona central, si no rellena bien con el jugador adecuado, está un poco complicado. Por eso estoy diciendo. No es fácil conseguir, como dijo recién el presidente. En lo posible, dijo. Stopper por izquierda, zurdo, dice. Uno similar en lo posible. En lo posible. Pero le ofrecieron 15 en distintos puestos. De Ahí esos 15, uno lleve no... Yo creo que sí, se está tomando su tiempo, pero... Yo calculo que sí. Sí. Hay que ver. Dale un giro. Mamana tiene buen nombre, el tema es que no venía jugando con regularidad en el último semestre. Eso es lo que creería que puede llegar a hacer dudar a Libertad, pero es un jugador que tiene buen nombre. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 12-15. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Decí bienestar y certeza, exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. ¿Cómo te va, Gonzalo Orellano? Buenas tardes. Arturo, placer saludarte a vos y a los compañeros allí y a todo Paraguay. Un muy feliz año para ustedes. ¿Cómo Igualmente están? para vos, por Gonzalo Orellano, igual para vos, para la familia. Te preguntamos lo de San Lorenzo en lo que sabemos como información. Arrancamos con Romaña, que está para jugar en San Lorenzo. Sí. Creo que está inhibido por una deuda que tiene con el Monterrey mexicano por el caso de Adam Vareiro. ¿Cómo hacen el caso para contratar jugadores, Gonzalo? Explícanos. Sí, a ver, la inhibición es por dos casos, o está inhibido por dos casos, por lo de Vareiro y Monterrey que vos mencionabas, y también por Jason Gordillo, colombiano, que ha estado en San Lorenzo hasta mitad del 2022 y que desde ese momento prácticamente ha inhibido en todos los mercados de pases del fútbol argentino, ya sea en invierno, a mitad de año o en verano, a comienzos de cada uno, por una deuda con el jugador contractual al momento de salir de San Lorenzo. Con estas dos situaciones, la nueva comisión directiva que encabeza el presidente Marcelo Moretti ha dicho que la urgencia, obviamente, es pagarlas, que ya están charlando o que están conversando para esto ponerlo en condiciones desde lo económico y financiero para poder utilizar a los jugadores. Y hago este hincapié y ya contesto lo que me preguntabas, porque lo fundamental es que San Lorenzo puede contratar, puede firmar justamente esos contratos laborales, pero no los puede usar en partidos oficiales ni en los amistosos que San Lorenzo va a tener en 12 días el primero y en 15 el segundo, en unos amistosos a jugarse en Punta del Este, Uruguay. Salvo que obviamente de aquí a esa fecha levante justamente la inhibición. Mientras tanto puede contratar, pero le va a faltar obviamente la posibilidad de utilizar a los jugadores, ya sea Johan Romaña o el propio Orlando Gil o cualquiera de los otros refuerzos que ha traído. En el caso de Orlando Gil, Gonzalo, ¿es para estar en el plantel principal o iría en lo que sería un segundo plantel? No sé si le llaman reserva también allí. Sí, aquí se le llama también División Reserva, que dirige Leandro Romagnoli, un otrora jugador fundamental en la historia de San Lorenzo, sin ir más lejos el más ganador, por lo que ha hablado Orlando Gil hace instantes en 10 por radio, en la radio en la que trabajo. Dijo que tiene que presentarse y que va a estar a las órdenes del plantel profesional, del plantel que dirige Rubén Darío Insúa. Después, si baja reserva o no, será una decisión primero del entrenador y segundo de lo que suceda con Facundo Altamirano, uno de los arqueros de San Lorenzo, y de José de Becchi, otro que vuelve de un préstamo y habrá que ver cuál es su futuro. Y bueno, Gonzalo, la expectativa de Gil y la expectativa de Romaña
¿Te imaginás? Y te contamos que Olimpia no pudo alcanzar lo que pretende o pretendía el club americano en lo que tiene que ver la cesión del jugador, y ahí esa fue la gran diferencia entre San Lorenzo, que hasta ahora sin embargo, y coincidentemente con Olimpia, no pueden requisar jugadores porque están inhibidos. Gonzalo, un saludo muy especial para vos, gracias por tu tiempo. Por favor, a disposición siempre, un abrazo para ustedes. Gracias, Gonzalo Orellano, colega argentino. ¿Caso Román y Gil? Sí. ¿Cómo te va, Nicole, Ernesto? ¿Cómo andan? Comandante, ¿cómo están? Un saludo para la mesa. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están todos? Bien, ¿y vos? El Pipi Romagnoli, qué jugador que era, ¿eh? Qué jugador. ¿Quién? Romagnoli, que hoy día está El trabajando en San Lorenzo. ¿Y está bien? Muy buen jugador. Muy bien. Y sí, bueno, Leandro, sí, está bien, pero el Pipi, le decían el Pipi. ¿Qué dice? Leandro Romagnoli, campeón de la Libertadores 2014 con San Lorenzo. ¿Quién integraba ese equipo en San Lorenzo? ¿La del 2014? Que ahora está acá. ¿Qué hora está acá? No me acuerdo. Y no hace mucho, ¿eh? ¿Quién No hace mucho. integraba? Tengo que repasar. A la derecha. Tito Villalba. Brillante. Brillante, Tito Villalba. Brillante, Araña. El gordo. El gordo David. Ortigosa. Tito Villalba está en Libertad. Sí. Y jugó ese partido. Correcto, pero Ortigosa también estaba. No, pero yo hablo de quién está acá. Ah, dije. ok, claro. Está pichuleando. No, y de no. la pichuleada, ya se entendió un gesto, ¿puedo hacer? No. Entonces, Jorgito, si no, uno queda así? mal educado. ¿Por qué la maldad, Jorgito? ¿Eh? Hola, Edgar, querido. Hola, Te veo- Ernesto, te veo- ¿cómo te va? te veo Un muy saludo para serio. Nicole. ¿Cómo estás? Volviendo a lo de ayer, se me quedó algo pendiente. A ver. Arquero, atajador, hablador, Sí. bueno con el pie, Sí. o de los típicos que yo conocí. Yo conocí muchos arqueros que no eran muy buenos, pero te dibujaban bien, con carácter, con verba, te ordenaban la defensa. Y yo prefiero el arquero tradicional. ¿Cuál? Y el arquero que te ordena la defensa, que el defensor sabe que si la pelota pasa, a ver, tu compañero la va a sacar de cualquier manera. Que ataje. Claro, que ataje. ¿Te acordás cuando San Paolo le dijo, lo quiero a Caballero porque sabe jugar bien con los pies? El primer gol bobo que le hicieron en el Mundial. Pero bueno, a mí me gusta más el arquero tradicional. Que no sea tan volador, que esté bien ubicado siempre, que tenga lectura de juego. Ahí ¿ya terminaron? Sí, señor. Ahí le envié a Edgar lo que dijo Orlando Gil. Ahí está. Ahí está la foto de Gil. Dice así. ¿Ya recibieron, Nicole, Ernesto? No. Ya ponen en pantalla. ¿Todavía? En segundos. En breve, para las 1:30, por ahí vamos a tener. Ahí va, dice. Ponenla por ahí. Bueno. Pues me pone nervioso, Ernesto. Dice así. La producción externa. Orlando Gil, nuevo arquero de San Lorenzo. Lo que conozco de San Lorenzo es por Vareiro, que es el goleador. Yo conocí a Ortigosa y el acercamiento al club fue con él. Es lo que dice el nuevo arquero de San Lorenzo. Orlando Gil, que ahí le enviamos, pero tarda en poner... ahí está. Mira, Ahí el niño estamos. compañero. Si me Ahí saca el está. graph, podemos ir. La declaración al medio de Sport, a la radio, que recién habló el colega que pertenece a ese medio. Ah, Orellana. y no podemos hablar nosotros o pedirle la grabación. A lo mejor podemos pedirle la grabación de lo que dijo Orlando. Vamos a explicarle al gran público de NPI Fútbol a lo grande quién es Gil, niño, compañero. El que lo conoce muy Yo bien lo de la conozco. categoría- Es muy buen Sí. arquero, tiene muy buena altura y tiene una particularidad. Le pega muy bien a los tiros libres. De verdad. ¿De dónde es? ¿De San Lorenzo? De San Del Lorenzo. Deportivo San Lorenzo a San Lorenzo de Almagro. ¿De dónde más aparte de San Lorenzo? Yo lo vi solo en San Lorenzo. Yo solo en me San llamó la Lorenzo atención vi. por la altura. Pero, Tiene ¿en uno dónde jugó derecho más? Y patea tiro libre. Eso me llamó la atención. En la selección paraguaya estuvo mucho Estuvo tiempo. tiempo, En estuvo un inferiores. tiempo. ¿Dónde Pero jugó creo que más? en San Lorenzo. Popio está bajo, por ser bajo te falta un almohadón. Siempre en San Lorenzo. O sea que me llama la atención que está a punto de caerse ya. Tiene un Cada vez está más bajo Santiago Riquelme. Me da por la... ¿Vos me entendés, Neto, verdad? Y Ernesto, y este es el arquero de los nuestros. Sí. Tajador. Sí, me gusta. ¿Qué música es? Pitufo. Y yo Pitufo. Che, El bajo. Pitufo gruñón.
Vamos a contar una infidencia. El Pitufo Gruñón. Nos dieron ¿Quién es el silla de Pitufo Pitufo, Gruñón? por eso la red. ¿Eh? Los dos estamos casi Sí, yo estoy acá, eso es lo que me decía a mí. ¿Verdad, Santiago? ¿Por qué no me miran la cara a mí? ¿Por ¿Por qué no me decía a mí? Son las sillas. Qué pesado los muchachos, no es donde yo estoy. Silla de Pitufo. No, mirá la presencia de Edgar Deni ahí, con ese con monumental detrás. Pero yo tengo acá un almohadón. No, qué Bueno, un ratito. Bueno. Y estoy mirando aquí siempre informativa de San Lorenzo. Solamente hay niños, El Sportivo porque San lo Lorenzo. tenemos que conocer bien. Solo allí. El mercado El colega argentino dijo que llega para el plantel de primera, va a depender de Insúa ya. y el mercado argentino es muy bueno. Una Ahí vez estamos que viendo consolide- algunas acciones del arquero. ¿Eh? Ahí estamos viendo algunas imágenes de las acciones Imágenes del arquero. del arquero. Tiene buen físico. Patea tiro libres. Ahí estamos observando. Sí, yo sé que estamos en Radio Gustavito. Vení, Partido sentate, de voy a Copa dirigir el programa. Paraguay. ¿Eh? Este es un partido de Copa Paraguay que estamos repasando por NPI. Muy bien. Ese es el disparo y mira, no da rebote. ¿eh? No. Muy buen arquero. 1.98 de estatura, alto. Muy bien. años. Jugador de San Lorenzo y Romaña va a ser su compañero. Muy bien. Ahí está. Buena técnica. Muy bien. Tiene pinta de alemán. Yo ya tenía unos reflejos ahí, se tiñó. No, pará. No, originalmente no. Escuchás lo que digo, se tiñó. Ya no podés así, Jorge. No, pero la verdad. Y se tiñó. Vamos a parar un ratito aquí. Hablando de arqueros. Sí. Quiñones. Wilson. Su vuelta al fútbol paraguayo. Después de 3 años, figura en Oriente Petrolero, pero explicó que por un desafío personal yo quería volver al fútbol paraguayo, sumado a una situación familiar. Acá tenemos al arquero. ¿Cómo se dio lo tuyo y tu vuelta al país? Contanos, Wilson. Sí, mira, bueno, estuve ya en el último tramo del campeonato de la temporada 2023, estuve conversando aquí con la gente de Trinidense, con el técnico en especial, y bueno, ya estuvimos direccionando todo para que se pueda dar una vuelta aquí en Paraguay y en Trinidense. Al profe Arrúa lo conozco hace mucho tiempo, y bueno, muy agradecido con él, con la directiva del presidente aquí del club trinidense, que me han abierto las puertas para poder volver. Y juega la Copa Libertadores, ¿eh? Sí, estamos preparándonos para ello. Tenemos un partido contra Nacional de Ecuador, así que bueno, la mentalidad está puesta en el inicio también obviamente del campeonato local y en ese partido importante contra Nacional por la Libertadores. Bueno, con relación a tu presencia en Bolivia, contanos cómo te fue, compatriota, ¿cómo anduviste ahí? Bien, gracias a Dios, tuve 3 años, 3 temporadas y fue bastante bien. En lo personal, la gente realmente se ha portado muy bien conmigo, agradecido con Oriente Petrolero por estos 3 años y bueno, ya era hora un poco también de cambiar de aire, de volver a pelear otras cosas, estar aquí en Paraguay y así que feliz por todo lo que he pasado allá, pero bueno, ya un capítulo cerrado y ahora a iniciar uno nuevo. ¿Tuviste la opción, te dijeron continuemos con vos y vos dijiste no, prefiero volver? Sí, hubo una opción de renovar. Ellos querían que quede 2 años más allá por Bolivia, por Oriente, pero bueno, yo también tenía un asunto familiar especial, ¿verdad? También temas deportivos que quería pelear otras cosas, así que bueno, con mi familia hemos tomado la decisión de quedarnos aquí en Paraguay y poder hacer un campeonato muy bueno aquí con Trinidense y bueno, por eso tomamos esa decisión de estar aquí nuevamente. Bueno, esto decía Wilson Quiñones. Y hablamos saludos a Federico Ríos, que está viéndonos, escuchando la radio, la imagen de NPI, saludos. Un abrazo grande al gran profe. Ernesto. Señor. Una consulta, vos que sos un entendido en el arco. La altura quiere decir mucho. Voy por lo siguiente. Wilson Quiñones yo lo conozco hace mucho tiempo. O sea, no tiene mucha altura, pero es muy buen arquero. Muy buen arquero. Desde tu óptica, dice la altura. Si a mí me preguntás como entrenador, yo quiero un arquero grande. Pero te hago la consulta a vos como vos sos un entendido en la materia. Para mí el arquero de estatura ideal es 1,85 m. Porque es muy grande, le cuesta mucho ir abajo. Sí. Llega muy bien arriba, pero abajo le cuesta mucho. 1,85 m me parece que es una estatura interesante. Bueno, de hecho, justo tiene 1,79 m. Igual, tenía una potencia de piernas impresionante. Cuando vos no tenés mucha altura, desarrollás otra musculatura que te ayude a arrancar y poder llegar fácil a un cruce abajo o aprendés a saber pararte, a leer, más que nada, a leer la jugada. Si viene por un lado, cómo le va a pegar, cómo pone el botín. Eso lo aprendés cuando no tenés mucha altura, ¿verdad? Claro, como el agua. Claro, Arturo,
Ustedes hablaron con Ditore, ¿verdad? Sí. Lo de Mamana está cerca, no está cerca, porque no arregló con River. Emanuel Fue Mamana. ofrecido. Dijo que fue ofrecido. Aparece dentro de uno de los interesados. No lo va a tener en cuenta de Micheli o sea, no arregló en realidad. Ya se con confirmó River. que no se Ya, más ya con no River. sigue en River. Y ofrecieron el nombre. Y es un uno de buen los jugador, tantos. Es uno de los tantos ofrecidos. 15 jugadores en total fueron ofrecidos en los últimos días en diferentes puestos. Y uno de ellos, Mamana. En lugar de Barbosa. Sí. En lugar de Barbosa. Y buscan un jugador de ese rasgo. Solo que, a decir verdad, Mamana es diestro. Uno que mira es diestro. Igual Claro. buscan un jugador así que tenga ese rasgo de líder. En el fondo que pueda Que sea tener zurdo esa solidez. preferentemente. Claro. Se puede decir. Bueno, y hablamos con él. Con Ditore. Sí. Pretemporada, presentación, de todo un poco. Contanos, Libertad, diste puntapié inicial a la pretemporada. Ayer a la tarde empezamos. Todo bien, tranquilo. Se acuerda del cronograma que estamos haciendo. Hoy practicaron a la mañana y tenemos otra a la tarde. O sea que están viviendo bien los jugadores. Siempre estos días son los más difíciles para ellos, ¿verdad? En este tema, cuando se conocen, son pocas las palabras. Es como trabajar y meterle duro, así es, ¿verdad? Son todos profesionales, están preparados, conocen. Ale Silva, la principal novedad. Llegó ahora esta mañana, esa noche tarde y hoy se hizo los estudios médicos y eso, y bueno, probablemente esta tarde ya esté acá con nosotros. ¿Quién por Barbosa, doctor Ditore? No, porque todavía no cerramos un no definitivo, ahora estamos todavía conversando, estamos hablando y bueno, y tenemos también en carpeta una partida de jugadores que nos ofrecieron, que vamos a ver si en el caso de que Alexander no venga, vamos a entrar a estudiar, ¿verdad? Estamos viendo eso con el cuerpo técnico y también con la parte administrativa, porque todo tiene un costo, ¿verdad? Y hay que ir manejando eso. Se busca un perfil de jugador, se puede decir similar a Barbosa, que sea zurdo, de ese rasgo, o indistintamente puede ser diestro o zurdo el central. Y en preferencia tendría que tener el perfil que tiene Alexander, ¿verdad? No solamente que sea zurdo, sino que sea un jugador que tenga buen pie, buena salida, no solamente un central sacador, ¿verdad? Pero no hay mucho, ¿verdad? No es tan fácil. Me dijeron que preguntaron por Mamana desde Libertad, pero que al final nada, o sea, no. Me ofrecieron Mamana, Es distinto. Porque por eso decía, solo para despejar dudas. No corre. Estamos viendo una de las opciones, tenemos varias, no sé de dónde aparecen tantas ofertas, pero hay muchas y es una cuestión de tratar de no equivocarnos, ¿verdad? De ver qué es lo que más se acopla también al plantel, a los jugadores, a lo que están, y si no, eventualmente no concretamos, quedamos con los jugadores que tenemos. Ya está Ale Silva, dijiste que están buscando el reemplazante de Barbosa, todavía no hay nada concreto. Además de ese reemplazante de Barbosa, ¿van a buscar reforzarse en otros puestos o el plantel prácticamente ya está completo? No, el plantel está completo. La idea siempre fue mantener el mismo plantel, ¿verdad? Y recuperar jugadores nuestros que estaban en otro equipo, bueno, y estamos en eso. La recuperación de Héctor Tito Villalba, ¿él sigue su recuperación en Argentina? La fisioterapia inicial la va a terminar allá en Buenos Aires, o sea, se queda todo este mes de enero y después vuelve para continuar acá su recuperación. Doctor Ditore, hablamos de los amistosos, ¿con quién? No tenemos amistosos, no tenemos todavía previsto. Ahora vamos a ver, después de esta semana, seguramente el técnico va a decidir si quiere hacerlo con alguien o si lo hace nada más que entre los paralelos acá, y ahí veremos, pero de momento no está pendiente nada. ¿Cuánto ofrecimiento tuviste vos como presidente de agentes o empresarios o intermediarios que te dicen esto tenemos para Libertad? ¿Cuántos jugadores ofrecieron en total? Fácilmente 15, más o menos, en distintos puestos, ¿verdad? No sé cómo llegar, la verdad que no sé, porque me llaman muchas veces a mi teléfono particular y la verdad que fueron días muy complicados de llamadas, conversaciones, y bueno, del video, pasarla al cuerpo técnico, analizar, todo eso. Todo lo que te ofrecen son fenómenos. Esto usted no sabe cómo se eleva, cómo salta y cómo saca de cabeza. Todos son de la gran fiesta. Y usted necesita un asistente, este es perfecto para Libertad, mire cómo asiste. Y así mismo. Como sos un hombre de poca paciencia, ¿qué le decís, doctor? Tengo colaboradores que también se encargan de eso, ¿verdad? Voy destacando a ellos y, bueno, ellos también van diciendo, ¿verdad? La mayoría de las veces yo también estoy ahí
pero honestamente no te da el tiempo para ver todas las cosas. 15 que hay que hacer. jugadores lo ofrecieron, 15 o más. Sí, por ahí creo, no estoy seguro. ¿Sabe tampoco, por qué? un número exacto. Sí, hay que ser muy generoso de expresión, pero es la verdad. Libertad es un club que cumple, y eso saben acá y saben afuera, y eso incide mucho seguramente en los ofrecimientos de tu club. Claro, desde luego. Libertad en este momento es un club que seduce, tiene mucha competencia, entre ellos hablan ex compañeros en los que estuvieron en otros clubes anteriormente, entre ellos saben perfectamente bien que es la realidad de lo que pasa en los clubes, y ellos conocen perfectamente bien eso. Los que fueron transferidos, ¿qué dinero ya vieron ahora? Tenemos que tener un pago que nos queda todavía de Diego Gómez. De Enciso ya se recibió todo, de Diego Gómez y de Censo. Lo de Enciso fue récord de récord. Sí. De aquí para afuera, 13 millones de dólares en total. Sí, por ahí, creo que. Récord de récord, salido del fútbol paraguayo para el exterior, doctor. Sí, sí, sobre todo lo que más feliz nos pone no es la cantidad de dinero que se cobró, sino también la actuación que tuvo Julito allá cómo calzó en el equipo, que al comienzo no entraba, después jugó, fue figura, está nominado para premios. Realmente eso hace que muchos ojeadores y muchos estén observando ahora el fútbol paraguayo, ¿verdad? No solamente al Libertad como club referente, pero le están mirando también a los jugadores que tienen los otros clubes, y ahí van a surgir también propuestas de llevar a jugadores, y eso justamente era lo que queríamos hacer, poder abrir el mercado. ¿Y Enzo, hablaste con Enzo González? Sí, él está por acá. Sí, por eso digo, sub-23, hablaste, charlaste con él, le preguntaste. Sí, con Diego también, claro, siempre están en contacto con nosotros. ¿Cómo anda Martín Silva? Bien está, sin problema. Es uno de los jugadores, el mejor arquero del fútbol paraguayo hoy, ¿eh? Sí, es parte, como yo siempre dije, no solamente un gran arquero, sino una gran persona. ¿Cómo es él? Es un jugador, un profesional a carta cabal, un muchacho serio, responsable, y como te digo, un gran profesional, y se lleva bien acá con todo el mundo. Cuánto tiempo ya hace que está con nosotros. Realmente es un gusto tenerlo en el equipo. Y bueno, doctor Litore, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Chao. Adiós, doctor Litore. Monumental. Y Olimpia, hoy se reabre la FIFA. Sí, reabre las puertas. Y con eso llegarán todos los casos de las inhibiciones que tiene la Autoridad Olimpia para poder liberar. Será entre hoy o mañana. Y peleando con Romaña, una manera de decir, Olimpia puso hasta donde puso el ofrecimiento y se lo llevó San Lorenzo. Sí. Y hay que ver cómo Olimpia cubre todo ahora y después anuncia el tema de la pretemporada. Ayer decía, señor, que hay una molestia de Cardona. Sí, yo tengo acá. Usted contaba, no, contaba ayer en el Excel. ¿Cardona se enojó? Que se enojó. Ya había un acuerdo. Y Lautin dijo no, al que mejor postor. Y ¿Qué ahí se negocio, fue a... Arturo? ¿Eh? Y es negocio. ¿Cómo? ¿Qué es negocio? Dice. Que yo dije lo contrario. No. ¿Qué es lo que te pasa, Ernesto? Me pregunta, yo tengo. ¿Por qué se enoja Miki si es negocio? ¿Qué va ¿Cómo a le hacer? llamaba a Cardona vos? Miki. Yo le llamo al señor Miguel Cardona. ¿Y vos? Miki. Bueno. Y ¿Qué, así. Arturo, qué frase tiró el presidente de Libertad? Yo me acuerdo del gran Juan Zacarías, que decía, cuando te traen jugadores, todos te dicen, este jugó en Boca, jugó en River. ¿Qué viene a hacer acá si jugó en Boca, jugó en River? O me dice, a mí tráeme un jugador, a mí no me traiga video. Con el video hacen gol hasta con la nuca. Dice, tráeme jugador. Todos son fenómenos que te ofrecen, como dijo él. Todos son estrellas. Después vienen acá y no sirven para nada. ¿Qué es lo que le pasa? Es que es así. Pero no es así, Ernesto. En el es video así. todos son buenos. Y son Claro. representantes lógicos. Y bueno, pero que no exageren. Y vos sabés lo que le dijo. Y más o menos dijo. Y todos lógico son si es un estrellas. representante. Y bueno. ¿Qué le va a decir? Tengo un jugador que sabe que no... Si la apurás se enreda. No le va a decir ni eso. No, che, mira. Pero bueno, más o menos. Che, Arturo, me preocupa algo. ¿Qué dijo Che? Arturo. Espera, ¿vos me dijiste Che? No. Arturo, me preocupa algo. Se me está perdiendo Riquelme. No, estamos Lo estamos acá perdiendo. Misma- Lo estamos perdiendo. Pero que... Por Ay, eso ay, habla en ay. voz baja. Sí. Y bueno, Ernesto, Nicole, así las cosas. Así está la... No, así está. Bueno, un Ponele. abrazo para todos. Espera, eso no termina así.
Dale, pues, Neto, un alegrón. No puedes cambiar de paso. Te ponemos rock, te ponemos... Así me gusta, Dios. Todo igual. No cambia nada en la vida. Ha sido un gusto. Chao, Nicole. Chao, Ernesto. Chao. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubicego. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Cómo se va Francisco López? ¿Tomó un cafecito? Güey? Comandante. Tiró la pierna. Primero que no se pone la pierna en la otra silla. Creo que está pensado lo que está en el sofá de su casa. ¿Vos crees que está en el sofá de tu casa o va a poner la silla, una pierna en la otra silla? Comandante. Muchísimos mensajes estoy recibiendo con respecto a la charla Sasa Loro. Me piden que hagas uno en honor a la verdad. Sasa, ¿cómo yo manejaría la situación con un jugador? Yo, un 4 de copa como entrenador. Pero ya dijiste, no, vos, si vos le... no. Lo tuyo fue interpretando a Loro. No, señor, yo me puse en el papel del Loro, conociéndole al Loro. Ahora tírame a mí. ¿Quién te iba a poner titular? Me va a decir. No. Te voy a contestar así, corto y conciso, siendo yo el entrenador de Sasa. ¿Cuál sería tu solución al tema? Y viene y te dice, quiero jugar. Poneme Sasa, ¿cómo estás? Fin de año, ¿cómo pasaste, papá? ¿Pasaste bien? Papá, el primero que me ¿Pasaste bien? La carga te vamos a manejar. No, papá, me cayó mal el Vitel Tonés y te dice que... No, la carga se te maneja. Te la voy a hacer corta, Sasa. Sasa y 10 más. ¿Qué? Araña Denis. Sasa y 10 más. Qué flojos o qué blandos. ¿Pero por qué? Desciende, Gil. No, Dios miente. Y ahora... Era titular. No. Araña Denis siendo su entrenador. Esa araña que te llegó el mensaje al presidente y te dijeron que tiene que jugar Sasa. No, señor. Mi manera de proceder y de gestionar es arroparle al jugador experimentado. Algo de Huiza. ¿Te acuerdas cuando vino Huiza? Sí. Dijo, Chiqui, yo no pedí. Sí. Jugó 1, 2, 3 y después los años. Cuando vino, tenía ahí a Huiza. Yo no pedí Huiza. Y cuando fue, le extrañó. Cuando jugó en Cerro y se fue. ¿Quién extrañó? ¿Chiqui a Huiza o Huiza a Chiqui? Chiqui a Huiza. Primero no le quiso. ¿Lo quiso llevar a Olimpia también? ¿Quién? También Chiqui lo quiso. Y dijo, yo acá del Cerro no me muevo. Llaman a Huiza si quiere hablar de su amor por Cerro Porteño. El amor que le tiene a Dani Huiza a Cerro único. Por eso no hay Olimpia, ¿verdad? Sí. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Con Orlando Gil, ¿cómo te va Orlando? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien por acá? Bueno, Orlando, contanos Orlando, estábamos hablando con colega argentino, tu presencia en San Lorenzo. Romaña será tu compañero así como están las cosas, nada más que como referencia. La primera impresión que te causa San Lorenzo, contanos. Y sí, la verdad que muy contento por acá. Se me dio esta oportunidad y acá estoy aprovechando. Acabo de tener varios compatriotas también a mi lado. Y acá nada, ya preparándome para presentarme esta tarde. Estamos hablando de Leguizamón y Vareiro, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y qué hablaste con ellos? No, todavía no estuve hablando con ellos. Esta tarde me presento, por eso. Bueno, esta tarde me presento. Y vos sabés que habrán muchas preguntas para vos, de dónde sos, cómo sos, la curiosidad propia de una nueva cara en San Lorenzo para el mundo argentino, periodísticamente hablando, y para su propio público, Orlando. Sí, claro que sí. Ya muchos ya me escribieron, me están de buena onda, todo respetuosamente todo. Y así varios radios acá de Argentina también ya me están llamando y cosas así. Ortigosa, Néstor, ¿qué te dijo? Y él está muy contento, está feliz, está impresionado también. Estamos hablando, la primera vez que vine estamos hablando mucho. ¿Vos jugaste solamente en Deportivo San Lorenzo, Orlando? Sí, estuve ahí 6 años.
Y Un antes- segundo, por favor, un segundo. Antes, Orlando, jugaste en la Liga San Lorenzana, en un equipo de reducto, puede ser. Sí, también jugué en la Liga San Lorenzo en el 2015, por ahí estuve por ahí. Y puede ser aquí, Jugando Liga San Lorenzana. encontré un recorte periodístico que de la Liga San Lorenzana te convocaron a la Sub-17 de Paraguay antes de pasar por San Lorenzo. Sí, así mismo. Sube la Sub-17. En su momento los esquelotas habrían hablado muy bien de vos también, Guillermo y Gustavo. Sí, a mí también me han comentado que preguntaron por mí para la Sub-23, pero ya había pasado la edad. ¿De dónde nació la chance o la posibilidad de querer patear tiros libres? Porque vi un par de resumen en la intermedia, inclusive alguna en reserva, creo, pero siempre en la categoría intermedia, donde pateás tiros libres, Orlando. Y sí, ya desde hace mucho yo suelo patear los tiros libres, me animo, me voy y ya tengo 2 goles de tiro libre, 2 de penal y siempre en los entrenamientos después de cada break dejo unas cuantas pelotas ahí, pateo. Así perfeccionando de a poco. 1.98, más o menos, ¿esa es tu estatura? ¿Cómo? 1.98, ¿cuánto tenés? ¿Uno cuánto es tu estatura? 1.98. 1.98. ¿Y cuánto de calce? ¿Cuánto calzás? ¿Cómo? ¿Cuánto, No se escucha bien. cuánto calzás? ¿Cuánto calzás? Calzo 47 calzo. 47. Porque aquí me mira Edgar Denis, para 47 para patear tiro libre tenés que tener toda una virtud. Sí, así mismo. Sí. Que sea con éxito, Orlando. Muy amable por este momento. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos ahí. Igualmente. Saludos ahí. Dale, cuando quieras. Saludos. Orlando Gil, ex arquero en su momento de San Lorenzo, aquí de Rayadito, previamente en el equipo de 13 de junio de Reducto y ahora en el San Lorenzo del Magro argentino. Gran paso, ¿eh? Sí. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repará, sellar y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Después tenemos el WhatsApp ahí, cada vez con mayor tiempo. 0971-10-8010. ¿Te entendió, verdad? ¿O no entendiste? Sí, entendí. ¿O te cuesta mucho responder? No. ¿O vos no viniste para eso? No tengo problemas. Yo soy soldado. Mega Farmi llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutar de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y débito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Araña Denis, vos sí o sí, Sasá. Araña Denis sí. A mí me gusta arroparle mucho al jugador experimentado. Dotarles de las herramientas y cuidarle las cargas. Para mí es un dato no menor. Nunca es igual la edad, la posición para arrancar una pretemporada. Tenés que cuidar la carga, que llegue de la mejor manera posible al primer partido. 42 años tiene Sosa. Y bueno, y por eso, mira que yo estoy tocando, capaz que el oro lo maneja las cargas, no lo sé, pero si vos me das a elegir a mí me gusta mucho arropar al jugador experimentado. Ahora, si no rinde, eso yo lo tengo hablado. Si no rinde, salís y no me hagas gesto cuando te cambio. ¿Y yo me tiene ese gesto? No, el jugador experimentado casi siempre te hace gesto, Arturo. Te deja siempre mal parado. Fíjate, en las caras, algunos te dicen, vio. O sea, a mí vio. O sea, el jugador experimentado no quiere ser cambiado. Si vos no gestionás previo eso, se te va a complicar el vestuario. Vos tenés que hablar claro con el jugador. Si hablas claro con el jugador de fútbol, sea Sasá, Juan Pérez, te entiende y te agradece. Ahora, si sos falso, voy a hacer lo que me dijiste. El primer fusible, chau, te vas. Porque es así. El jugador de fútbol tiene mucha injerencia hoy, muchísima injerencia.
¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Instante Bobadilla, gentileza, Tigo por... Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Estaba el colega Radio 1 viendo el Twitter, el presidente Raúl o Velar que está con COVID. Vamos a buscar acá. Ahí está, Raúl González está con COVID. Sí. Está con COVID. Está con COVID. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1242. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Paraguayos por el mundo, veo que se va moviendo un poquito el mercado. Va Blas Díaz a jugar al fútbol de Guatemala. ¿Blas Díaz que tuvo en Perú? Sí, Celayú, 32 años de autoridad. Últimamente estaba con el Huila de Colombia. Es nuevo jugador del Celayú, entonces del fútbol Mucho de recorrido Guatemala. por Ya el tiene fútbol del experiencia. norte. 32 años de la actualidad, Blas Díaz, Volante, el volante. volante mixto. Volante mixto. Interno, como Santaní, dicen hoy en luqueño. día. De Santaní, Luqueño, el equipo juega Capiatá. en media, Capiatá. Sí, sí. Chiperito. le decían. Sí. Va a jugar en el fútbol de Guatemala. Vení a Bristol Toyota Split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Con tus compras participas de millones en efectivo, vales de compra gratis, una cuota de regalo y una Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. O sea, lo que decía Denis nomás, vi, salvando las distancias, vi una entrevista hace muy poco que le hicieron a Cristiano Ronaldo después de salir del Manchester United. Y no sé si viste. Sí, sí, Y sí. decía, me sentí poco respetado, poco valorado en el Manchester. ¿Y por qué? Le dice el periodista. Y no me ponía al técnico, le dice. Pero ¿y por qué te tiene que poner? Y Ronaldo dice, en su fiel estilo, yo soy Cristiano Ronaldo. No hay un jugador en el Manchester United que haya ganado lo que yo gané o la cantidad de goles que yo marqué. Y Y agregándolo- yo soy Cristiano Ronaldo, le Y a digo. lo que vos viste, tampoco estuvo muy conforme en PSG o PSG Messi, por ejemplo. Sí. Que la hinchada le criticó. Sí. Ahí tenés otro ejemplo. Decía, pero no estabas en tu mejor momento, le insistía el periodista. Y decía, ¿quién dice que no estaba en mi mejor momento? Yo sé que estoy en mi mejor momento, decía Cristiano Ronaldo. Él es medio soberbio. Pero si tiene su carácter. Pero la este mayor cantidad de seguidores en el mundo en redes sociales. Así es. El mayor deportista con mayor o el deportista con mayor cantidad de seguidores en el mundo. Pero este entrenador tiene una particularidad, pocas pulgas tiene, ahora le va a limpiar como a 7 le va a limpiar. Sí, Bien. también. El Stegen, Está el entrenador de en la Manchester. lista en esa lista está Casemiro, por ejemplo. Sí, señor. Sí, ¿Le señor. va a tocar a Casemiro? Sí, Así que lo mismo. quiere sacar. Ese está mal de la cabeza. Sí. Vos decís, ¿cómo lo va a sacar? ¿Cómo lo va a sacar a Casemiro? Lo mismo Completito pensé. como volante. Lo mismo pensé. ¿Eh? Lo mismo pensé. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cuánto tiene, niño? 600 millones de seguidores en Instagram. Supera inclusive a los famosos de Hollywood, Cristiano Ronaldo. Bueno, Federico Río, ¿podés contestar un poco cuando te escribí en el WhatsApp ahí yo? Primero sacó la foto, envió la foto a Federico. ¿No está la avisando ni ahora? Jugada gris. Capaz que me diga ahora, ¿has visto jugada gris? ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Francisco. Mensaje que llega desde Libertad. De buena fuente. Dice, hay una mínima chance, mínima, reitera, entre paréntesis otra vez, mínima chance de que Barbosa continúe. El viernes se define. Depende del presidente honorario. Por eso hasta el día de hoy no hay una despedida en redes y tampoco el jugador arregla con otro club. Está muy bien la información. Está muy bien. El viernes se Es define. muy válida. Entre traer uno de afuera y pagar un poco más que conocer, te quedas con el que está.
Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Militante Damián Bobadilla. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online que más pague, rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1254. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta 610 guaraníes en diésel y todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY, Copetrol, vamos. Ayer nos decían en el extra Federico Santander que no tienen ningún llamado de equipo local. Esto no es información, es más intuición. No sé por qué me parece que un equipo le va a llamar a Federico Santander el fútbol paraguayo. Sí. Él dijo que Cerro y Olimpia no le llamaron hasta aquí, se liberó, que tenía una oferta afuera, pero coincidentemente hay uno que está buscando 9 y antes no está arreglando con alguien de afuera, tener un paraguayo, no ocupa cupo, ponerlo bien físicamente, sí, me parece que se puede. Pero no es información, es más bien una especulación. Centro de Cecilio Domínguez, esa intuición yo también Cecilio. tengo. Un 9 es paraguayo, Yo está en pensé el lo país, mismo, ¿sabes qué? está libre, hace una buena pretemporada, Sí. para mí encaja para hacer. encaja. Yo también lo veo. Pero habría que ver si Sí, para sí, Caster, niño, que y cada jugador vez está. más distante Ferferbe así. Y no es la opción 1. No, pero digo Sí, bien. es la tenés opción razón. Cada dos. vez más Sí, distante sí, porque Ferfer, queda cuarta o con opción. ese criterio de que vino como goleador Ferfer Es más, del 20, fue 22 goleador. a 23 y lo dejaron. Oye, Yo no digo que el niño no tenga verdad en lo que dice. Su lugar en el mundo Digo, guaraní, eso sí. pero lo que digo nomás es que Santander puede decir, mira lo que hicieron con Ferfer. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en todas las tiendas de estas 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 12.55. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Enseguida, oye, puede ser uno de esos en el WhatsApp si quieren hablar sobre Santander, lo hagan, pero sin ofender nomás ni nada, porque algunos te aparecen en anonimato y te puede decir cualquier cosa. Y Fernando Jubero lo conoce muy bien a Federico Sí, Santander. ya lo- Con él brilló, gracias a eso fue transferido en el 2015. Ese Guaraní Corinthians. Sí. Santander. Santander. Agregar más un poquito. Vos sí que le puedes hacer, Rubio. Claro. Jubero lo conoce Podía muy hacer bien. podía pegar el teléfono. ¿Y por qué ya no Y le Jubero el que decide todo. La Creo que ayer característica de se enteraron Santander. de que, quedó no, libre. que quedó libre. Ahora Silva dice. Que tenía oferta de Brasil, pero no le dijeron el club, dijo, me dijeron la región. ¿Y qué regiones? No dijo, no contó. Bueno, nosotros hablamos con él ayer y desmintió categóricamente lo de Portugal. Te quedaste sin dinero con CNT. Explotan 500 millones de guaraníes este domingo. 150 millones en pozos, 150 millones por número de cartón. 500 millones salen sí o sí. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unicel.edu.py. 12.57. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Damián Bobadilla, gentileza Tigo Sport. En el exterior tratar de
adaptarme lo más rápido posible allá y poder ganarme un lugar en el equipo. Damián, ¿qué significa este gran paso a tu carrera? Bueno, hoy arranca una nueva ilusión para vos. Bueno, digo, esto te vas a uno de los mercados más competitivos aquí en Sudamérica. Sí, contento, orgulloso principalmente. Creo que con las expectativas muy altas, tratando de poder dejar en alto no solamente mi nombre, mi apellido, sino que al país también, tratar de ir a hacer un buen papel, así como los otros compatriotas que están en el Brasil. También por 4 años sería el vínculo con Sao Paulo. Así, 4 años. Ahora, ¿qué esto te da en cuanto a resaltar el nivel? Sabemos que en Cerro fue uno de tus mejores años, fuiste uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo, pero ¿qué esperás o en qué esperar mejorar yéndote a Brasil? Y creo que, bueno, el ritmo que se ejerce allá, hemos enfrentado a varios equipos brasileños y nos hemos dado cuenta que el ritmo, la intensidad, la manera en cómo juegan al fútbol es muy diferente. Entonces, tratar de seguir creciendo, obviamente tengo una edad que puedo seguir aportando muchas cosas a mi juego, seguir puliendo cosas que quizá debo mejorar. Y creo que eso, tratar de acostumbrarme lo más rápido posible al ritmo de juego de ellos. Sabemos que juegan muy seguido también, así que eso me va a venir muy bien a mí para poder crecer. Ahora, Damián, en lo físico, ¿cómo estás? Recuperando obviamente la lesión, lastimosamente quedar fuera del preolímpico es algo que te afecta por una parte, pero por otro lado se da esta transferencia tan importante que en tan poco tiempo los hinchas decían, vamos a disfrutarlo a Damián mucho tiempo, pero ya tras una buena oferta era irrechazable todo esto, ¿no? Sí, así mismo estoy en la etapa final prácticamente, ya estoy con los trabajos de campo, ya estoy haciendo prácticamente todo normal, así que esta última semana evolucioné muy rápido y nada, ir allá, hacer los chequeos médicos y creo que desde el día 1 ya voy a estar para entrenar normal con el equipo. ¿Pudiste hablar con alguien de San Paulo, con tu nuevo entrenador, Damián? Sí, con el entrenador principal no, pero sí con los auxiliares, ya se comunicaron conmigo, todos los auxiliares que están ahí, me hicieron sentir muy cómodo. Y bueno, ya me mandaron algunos trabajos también para realizar, para aclimatar un poco la parte física y llegar en óptimas condiciones. ¿Decís que llegas de repente para los estaduales? Porque es una época en la cual en Brasil se juegan estos campeonatos de cara a lo que va a ser el Brasileirão, Copa Brasil, Copa Libertadores también. Sí, creo que a partir del 20 de enero creo que ya empiezan su estadual. Yo creo que sí, voy a llegar a la par de todos mis compañeros, me queda todavía unos días, así que yo creo que voy a llegar muy bien para esos partidos. Damián, pensá que la responsabilidad está alta, digo esto porque en los últimos mercados se han destacado compatriotas tuyos, el caso de Matías Villasanti, por ejemplo, en el Gremio, el propio Gustavo Gómez ya hace varias temporadas, y ahora lo tuyo, que con esta corta edad también te toca, tratar de hacer bien las cosas en el fútbol brasileño. Sí, así mismo la vara está un poquito alta, la verdad que Mati, salió creo mejor volante del fútbol brasilero. Entonces, eso es una linda motivación. Yo sé que él también está abriendo un poco el camino para nosotros los compatriotas por el buen trabajo que hizo. Y seguir un poco sus pasos, de que está en Cerro es un fiel reflejo de lo que quiero ser también alguna vez. Está en la selección, así que me gustaría también compartir con él en la selección. ¿Cuál es el recuerdo inmediato que tenés de tu paso por Cerro, Damián? El partido de debut, la capitanía que te dio Chiqui, los entrenadores que marcaron de repente un poco el camino de tu carrera. Y son varios momentos, el debut que fue en Libertadores, después el debut en el torneo paraguayo que fue en el brazalete capitán, creo que nunca antes visto. Son cosas que siempre voy a llevar en cuenta, en la memoria, el primer gol, el campeonato que conseguimos en 2021. Y por sobre todo el cariño que me lleva la gente me hizo sentir muy cómodo desde un principio. Entonces estoy muy agradecido con ella y por sobre todo el cariño y la amistad que forjé con todos mis compañeros. ¿Alguna referencia también por parte que lo tuviste hasta hace poco, Toño Galeano, que también tuvo su paso por San Pablo? No sé si pudiste charlar con él también. Sí, me ayudó bastante Antonio con el tema de la inmobiliaria y demás para ir a conseguir más rápido las casas, los apartamentos allá. Entonces estuve hablando hace poco, también tuvo su casamiento, así que estuvimos en contacto con Antonio. Hablaste con Jan, que también conoce lo que es el equipo de San Pablo, ¿te dijo algo, una referencia también de lo que es este equipo? Sí, me dijo que la presión es grande allá, si no es el más grande de Brasil, es uno de los más grandes, así que me dio una referencia, me dijo hacia qué zona tengo que vivir, me recomendó muchas cosas y por sobre todo me deseó mucho éxito. También lo conocí bastante a tu padre, a Aldo. Recién lo entrevistamos, lo sentimos muy emocionado. ¿Cómo lo estás sintiendo también vos, tanto a Aldo, a tu familia, que te van a estar acompañando también en este viaje? Muy feliz, la verdad. Él, mi mamá, mis hermanos están muy orgullosos. Particularmente él está muy feliz porque, estoy siguiendo sus pasos. Es algo que seguramente él soñaba desde que comenzó a entrenar. Así que yo feliz de poder cumplir el sueño a él.
y así como decís, van a estar acompañándome ellos, así que yo muy contento de poder llevarles también a ellos conmigo allá. Hasta aquí, Damián, ¿qué crees que mejoró en vos para que te haya salido esta oferta? Y creo que varias cosas, principalmente agarrar rápido la intensidad de juego, mejorar por sobre todo en el juego aéreo, y tratar de por sobre todo hacer lo que hacía en inferiores, tratar de soltarme, tratar de llegar al área, hacer los goles, que era algo que tenía muy frecuente en divisiones formativas. Y bueno, tratar de potenciar lo que más sabía hacer, y por suerte en esta última parte del torneo se me pudo dar. Y las palabras de Damián Bobadilla, que viaja ahora 13:05, va a su vuelo a San Paulo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 373. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. ¿Cómo usted dice, señor? Me equivoqué por 5. 13:10 p.m. marcaba el vuelo que va a San Paulo. Dije 13:05, es 13:10 el vuelo. Por 5 minutos. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia, calidad FAPASA. 0971 10 80 10. Empiezan a llegar los mensajes y vamos a pasar. A ver. Difícil de Cerro no hizo a propósito por lo de Ferfer, y no va a ser así por Santander si es que Santander se pone las pilas y rinde. Ferfer no rindió nada, ninguna pelota no podía parar, no podía meter, de ser goleador no rindió nada en Cerro. ¿Por qué le putean a Ferfer? A Ferfer lo que entiendo. Hola Arturo, ¿qué tal? Qué bárbaro ese Reggie Marque, qué mal que habla de Cerro, Dios mío, no sé qué es lo que tiene contra Cerro este tipo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Che, Arturo. ¿Cómo vio Che? Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Arturo, recuerda más la jugador Tuixareí. Ropero con Tuixareí, Arturo. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arturo, se comenta, se rumorea por ahí que vos sos el profesor de portugués de Damián Bobadilla. ¿Qué lo esperamos? ¿Qué quiere decir eso? Qué simpático que... ¿Y vos creo que te reí, Francisco? Bueno, mañana practica con normalidad. Qué pesado son ustedes en portugués, era. Todo cuando dije sensación, San Bernardino, ¿cómo le hace? San Bernardino. Y eso yo hablo, porque yo hablo por el portuñol. ¿Qué hago yo? Les transmito a los oyentes. Si yo hablo mi portugués cerrado, no van a entender. Entonces queda el medio, el yo pará. Es como el guaraní. Você está con motivación, San Bernardino. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de semana a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Feel Make Feel. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Che, Arturo. No, che los huevos, perdón. Me salió del alma. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Gustavito, armá pues un videoclip ahí con el portugués del comandante. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participas del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. Cierto. Arturo, hoy te estaba escuchando en Urbana y no había nada para decir, porque solamente la hora decía 7:10, 7:20,
Cada 2 minutos daban la hora y no hablaba de otra cosa. Porque eran entre tanda y tanda, y ¿sabés por qué eso? Para decir que existo. Tenés que saber lo que es la radio. Vos cuando interrumpí con la hora te estoy diciendo a vos, aquí estoy, no me fui. Lectura comprensiva. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Más paraguayos por el mundo, el delantero Derlis Cabañas, hasta hace poco ex guaireña, es nuevo jugador del Quindío, viajó a ir a Colombia, va a jugar en Quindío el delantero Derlis Cabañas. Último equipo es Martín Ledesma. Martín Ledesma. Ahí estuvo estuvo guaireña bueno. un tiempo. Sí. Y último, Mariscal López de Carabeguá. Y otro paraguayo que va allí también, Pablo Lescano, y el caso de Derlis, que recién lo nombré, también va a Colombia, Derlis Cabañas. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Duro, niño, Santander vino para mostrarse y volver a ser transferido. Ni al vecino no se le mostró, parece. Ningún club todavía no tiene. Ni a la Serie B de Brasil no le quieren. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Ex Resistencia va al fútbol de Venezuela, otro paraguayo, Héctor Lescano, nuevo jugador del Carabobo del fútbol venezolano, Héctor Lescano, Encarnación. Más conocido por Pipo. Héctor Pipo Lescano, últimamente en Resistencia. Ex Santaní. Ex Santaní también. Ex Santaní y últimamente en Resistencia. Por su Buen día, disculpe comandante, pero los idiomas no son su fuerte. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Yo no dije que el idioma sea mi fuerte. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil y vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Qué pucha, como tomamos ayer, ya. ¿Para qué pedimos un fusil corpiño, Viví el verano con Electroban, piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuota de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué número tiene el Robazán, niño? 0971-108010. Hola, ven, comandante. Saluda a la mesa. Gustadito. Son capos, hermano querido. Comandante, ¿por qué pico le tienen que dar explicaciones a la gente? ¿Por qué vos le das la hora a cada minuto, a cada segundo? Vos ni vos sos el jefe, máximo. No, pero sí quiero que sepan nomás. Y vos adorás a tu oyente, Gustadito. Vos que le adorás a tu oyente. Tremendamente. Por eso. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Esto que estamos viendo, pelea cuchillazo en plena calle. Puede ser, Pio. Estamos todos locos, Arturo. Mirá lo que es, no, 17, 18 años los chicos, no sé si llegan a esa edad. Mirá lo que es, ¿Vos decís que están? Sí, están totalmente. ¿Eh? Sí, están volados. Mirá lo que... ¿Y cómo no intervienen, no le paran? O que se interviene. Mirá ese de amarillo como mira en el PI. Mirá lo que es, El cuchillo es enorme. Pero terrible, mira si le llega a agarrar. Pelea cuchillazo en plena calle. Tétano. Mirá lo que es, Tira sobres. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super, Shell B-Power y Shell Bulux Diesel. Shell precios bajos, calidad superior. Voy a poner lo que dice la policía ahí. ¿A dónde tiene que poner? Ponerlo a disposición de la justicia. Muchas veces el personal de patrulla realiza el recorrido preventivo, pero estos hechos son esporádicos, ocurren en minutos, posteriormente visualizan a los personales policiales y también se retiran del lugar donde están realizando estos hechos. Se realizan los despejes, el trabajo preventivo. Estas personas se retiran del lugar y posteriormente, al terminar estos despejes, los mismos vuelven nuevamente. Bueno, ¿y qué? ¿Son menores y después salen? Sí.
Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, juega gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Qué tenés, Francisco López? Arturo, no me guisañas en tu misma, ya, ale. Wilson no contesta, Gerardo, ¿verdad? No contesta. Yo sí que lo tengo aquí metido en el corazón, que la azulgrana es impresionante y eso no lo puedo cambiar, ¿no? Y mira que me llamó un día Olimpia y soy azulgrana, lo siento, pero soy azulgrana. La verdad que fue impresionante, ¿no? No se me quita nunca de la cabeza, ¿no? Pude vivir un sueño que se me hizo realidad, ¿no? Pude jugar un clásico Cerro Porteño Olimpia y la verdad que estoy muy feliz, ¿no? Y ojalá saque Cerro Porteño 3 puntos, ¿no? Que es lo más importante. El cariño es diferente. La pasión que tiene el barrio obrero es único. Y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Frases de colección. ¿Por qué me dijo que yo era malo? Como relata. ¿A quién le digo? Pero así le relataban de los españoles. En mi época, no ahora. Toma Santiago. Elimina uno. Oh, qué gran jugada, Pancho. Fíjate, Manolo. Qué malo que eres, no hagas eso. Los españoles cuando relataban antes, juega Santiago. Elimina uno. Oh, qué bella jugada. Qué malo que soy. Y yo miento, veo. Qué malo que soy. Pero así era antes. Qué malo que eres, no hagas eso. Pero antes era así. Toma la araña, juega de taco. Que elimina a su rival. Qué malo que soy. Bueno, listo. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas conservadoras y más. Bases sin condiciones en farmaciacatedral.com.py. Arturo, no le das el caso a la gente. Voy a ver si paso más tarde por estilo, a ver si comemos un poquito de asado o un sándwich de llamado de queso. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu bollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Vos ni un distraído. Eso vos sé. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Pequeño tiene amistoso confirmado será ante Guaraní de Fran a beneficio de la Fundación Lazos del Sur, Senade y el Hogar de Niñas Sagrado Corazón. Será en Estadio Villalegre el 10 de enero, horario a confirmar. Asismet está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @Asismet.py, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Santander me causa gracia. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diéseles en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Luxivellala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Arturo, elimina ya que no se entiende. Ferropares ha 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropares. Saludo al gerente administrativo de la Caja Mutual, escuchando fútbol a lo grande. Saludo a toda la gente de la Caja Mutual, un saludo muy especial al gerente administrativo. También están escuchando en el peaje de Luque Samber, dice un oyente, y que cuando pases te va a saludar en portugués. Dice. Ponemos. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Dice Víctor, el Infanto, niño, sí, la noche Auracil será en Luca el 13 de enero. Luqueño ante Tacuarí. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. La Araña, ¿te acordás de tu arquerazo ese Dani Gallar en Ayes? ¿Te acordás que mucho te hizo sufrir? No le podía meter ni un gol a ese o. Es verdad, sí me acuerdo.
Ni un gol no le hice. Pero vos necesitas mucho con tu casa. No, muchísimo, dice Arturo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. No había documento, Arturo, cuando eso. No había filmación. No había Andrés Riquelme tampoco. José Riquelme. No había. Hay, pero no había filmación. Qué buen chiste, Arturo. Un gran paso. 47 calza el tipo. ¿Qué dice? 47 calza el tipo, dice. Un gran paso, dice. ¿Por quién dice? Orlando Gil. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 13 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Qué número tiene otro sábado, niño? 0971-108010. Dicen que las cervezas son malas. No, mis amigos, son más malas las mujeres. Ellas sí son un veneno. Bigotito, ¿qué horas son? Pero estamos todos locos. ¡Basta! Crystal House. Pone otra vez ese bigote. Vos sabés que llega un momento dado en mi mente que yo no entiendo si esto, qué programa es. Pone vos. Bigotito, ¿qué horas son? Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Señora, ¿cómo un hombre que nació hombre va a querer sustituir, imitarle a la mujer? Las mujeres somos insustituibles. Es una broma. Somos inimitables porque somos verdaderas. Entiendan esos putos de mierda. Señora, es una broma. Puto de mierda. Basta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Dicen que las cervezas son malas. No, mis amigos, son más malas las mujeres. Ellas sí son un veneno. Sasá es un poco soberbio, caprichosito. El técnico ya le dijo bien ya que no es que no le va a tener en cuenta, claro que le va a tener en cuenta, pero por la edad que tiene Sasá, pues ya no es como para que arranque de titular. Caprichosito sos Sasá. 114. Solucionado inconveniente sobre Abelino Martínez, discusión entre homosexuales. A la puta. Perdón, me salió del alma. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Qué gran programa, Arturo, Extraordinario, carajo. Qué gran programa. En Punto Farma reafirmamos nuestro compromiso con la vida. Con todas las compras que realices hoy miércoles en cualquiera de los 590 puntos de todo el país, un porcentaje de todo lo recaudado será donado a la Fundación Azoleu. Con Punto Farma y Azoleu salvamos vidas. Sasá, burro arranque ya. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Arturo, José Luis Chilaver se inició en San Lorenzo, en la Argentina. Sí, ahí estuvo. Atajó un penal incluso. Creo que el de Independiente, y se hizo muy famoso en su gran gestión en San Lorenzo. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Creo que fueron su primero o segundo partido, ya había atajado un penal. Rubilac te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilac, alarmas, estés donde estés. Más información al 0182-232323. Otro arquero que atajó ahí, Pucci. Sí. Che, Bigote. ¿Cómo vio Che Bigote? Pues estamos todos locos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas, rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo acá de Concesión. Creo que el de Independiente se hizo. Con relación a Santander. Si tenés planes por acá. No olvides solicitar tu Cero Portellón.
No vaya a ofender. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Venía a Bristol Tuaire, Split en cuota 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Con tus compras participas de millones en efectivo. Vales de compra gratis, una cuota de regalo y una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arturo, ¿vos sabías que la araña Denny ponía un montículo de arena para tirar los tiros libres en la cancha de ayer? Sí, es verdad, pero el montículo estaba lo ahí de por sí, es verdad, porque la cancha estaba lleno de pocitos y ese pasto. La famosa montañita. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas de cuando se transmitía fútbol ahí de madera, ese escenario? Me acuerdo. ¿Te acordás de lo que era, Cera? Sí, me acuerdo, hacia la calle 15 de agosto. Hacia la derecha, sí, entrando. Entrando a la derecha. A la derecha y tenía así era un escenario, no sé cómo puedo explicar. Una tarima brillante, Francisco, pero de 3x3, chiquitita de madera. ¿Sabes que yo me metí el dedo? ¿Te enteraste vos? No, señor. Estaba resquebrajada la... ¿Qué partido fuiste a ver cuando eso? Transmitíamos partidos en Claro. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vos entraba acá. A la izquierda creo que estaba la cantina. A la izquierda. En la parte de bochas. La parte de bochas. Y vos te ibas acá y ahí. Así mismo. No sobre sé 15 agosto. Vos acá. Decirle a que venga más hacia acá porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados. Entonces que se vaya más hacia estos lados que se vaya del otro lado, porque si se va hacia el otro lado no va a llegar hacia acá. Me está haciendo a mí, Pío. Montra acá, señora, y te vas acá. Ese chico que explica, hay un chico que explica. Acá tenemos que ser todo ese te va a explicar bien. Vos sí, esto que no, porque vos tenés que estar acá, sí, bien, ta. Bien, si no, vos te la pasás, y si, no. Ay, como que dice, mantener, claro. ¿Cómo te digo? No sé si me explico, no sé si te explicamos bien. Claro que te explicamos bien. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Vos sos observador, Francisco, no tenés WhatsApp ahí yo. Comandante, ¿qué es lo que es el tema de Regimar que con Cerro será? Con Zapalo es su tema, ¿por qué no se va a estrellarse con ellos y le deja en paz a la institución que alguna vez seguramente le dio de comer? ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Arturo, el tema de la teja hay que llevarla a Pancho de las 4 paredes y solucionar ahí que se solucione el problema. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Teórico Baterías Barta, un golazo. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Arturito, una sola pregunta. ¿Por qué no te gusta que te digan che? ¿Y por qué me tiene que decir che? ¿Quién me le dio la confianza para que me diga che? Yo no le doy una confianza para que me diga che. Pero antes era normal luego también que los arqueros para chutar muy poco se salía jugando, para sacar de su área juntaban un montículo también. Era muy normal, era. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 091-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo se llama el puntero quiero de Ayes que hizo historia en Olimpia? Tenía un remate terrible. Capachuelo Melgarejo. ¿Cómo era su apodo? Capachuelo Melgarejo. Teobaldo Melgarejo. Sí. ¿Y vos a dónde se consagra? Ahí me perdí. Jugaba en Cerro Ayes, en cancha de defensores. Tiro libre. Y en aquel momento pues sí, rompe la red.
por los piolines, y tan poderoso el disparo. Tipo Gonzaga Torres, ¿te acordás de Gonzaga Torres? Ese no. Teobaldo Melgarejo, esa historia en Olimpia. Pero esa historia me la contaron que rompió la red. El Crosur, Teobaldo Melgarejo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿No te acordás de Gonzaga Torres? Ese no me acuerdo. No te acordás. También el mismo disparo de fuerza Secundino y Fuch. Ah, no, el turco. El turco terrible. Pará, flaco, esto es un recital. Bueno, pues eso me dijo en otros términos. Comandante, o galo tá de olho no porco. Comandante, o galo tá de olho no porco. O gallo está no olho no corpo, dice, o sea, no porco. Entiendo, el gallo está mirando al chancho. Dice que quiere que esté por encima del micrófono. O gallo está no olho no porco, dice. Tranquilo. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos. Hasta menos 1.250 en astas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Señor Arturo, ¿cómo te va? Yo quisiera hacerle consulta al señor Araña Denis. El Santander, pero Santander no va a andar en cero. No va a andar, va a pasar como el boliviano. Y que me explique, por favor, el señor Araña. Yo entiendo que sí, porque reúne ciertas condiciones para ese equipo. Es intenso, es grande, pica bien a los espacios. Después podemos discutir los bajones en el fútbol que existen normalmente. Para mí podría andar porque tiene mucha experiencia. Es mi humilde opinión. Experimental Tour Verano Paraguay con Eric Marg hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda de hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Eric Marg, lo que la fábrica no te dio. Comandante, al pedo vos te quejas de tu audiencia. Vos sos el principal causante de que esto se haya generado hace muchísimo. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Cómo que no te entiendo? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Ahí esa señora loca aparece en escena. Por eso, la mujer es la nosotras femeninas. Ya nacemos mujeres. Pero ella no dijo nada. Con ovarios y con útero, carajo. Vaya la pe entender y pe arriero peñemo cuña cara y sea. Pe penere tu magalleta na pe ya pe dobla na pe moingue pe pende pe yuja me na pe kiri pe arriero. No tienen vergüenza los hombres que querer convertirse. ¿Y quién se quiere convertir nada? Imposible, no. La pe la hora imita. De Arturo, ¿qué te pasó con Germán Cafa? ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Arturo, al comandante se le decía Che, el Che. Te quedaste sin dinero. Con CNT explotan 500 millones de guaraníes este domingo. 150 millones en pozos, 150 millones por número de cartón. 500 millones salen sí o sí. Pedí CNT el poder de cambiar Che por Emoy. El famoso Pato Caballú. Pato Caballú. Y después había uno que cuando corrías y tenía teníamos que poner dentro del pantaloncito para que el cansancio no sea tan fuerte. Acá en el costado te dolía cuando corrías. Y sacabas un pedacito de una planta medicinal y ponías dentro del pantaloncito y se te pasa automáticamente o paganeo. ¿Qué programa? Dice, no puedo ni comer de la emoción, dice el oyente. Felicitando al programa de tele. Los mejores arqueros en su momento, Danilo Acebal, luego Aldo Bobadilla, cuando los partidos se definían en penales, en Luque se echaba todo el tejido. ¿Cuánto dura Litore? Vamos, 23:50. Clavado. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial.
0971 108010 es el WhatsApp de Monumental de Fútbol. Porque estamos muy ya adelantados con eso. Métele. Lo que dice la araña de ni este pisa, un año mañana de costar, ¿no es cierto? Lo que dice. Pea, tu pisa, y cuál ese caballo, y pea aina. ¿Va? Yo no sabía, ¿son de chorcito? Dentro del chorcito, era algo hasta casi natural en esa época ponerte. ¿Cómo se llama la planta? Tu pisa, ¿Tu Pikachu? Tu Pikachu. Vendría a ser escoba negra sería. Siempre yo te iba a enseñar cómo es. Tu Pikachu. Tu Pikachu. Escoba negra sería en castellano, ¿verdad? ¿Cómo te...? No. José. Arturo, ¿cómo estás? Bien, preguntale por si conoce lo que vos le decís. No, acá estamos hablando, José, de nuestra época cuando jugaba, yo un poco más viejo. Mucho más viejo, que cuando había cansancio en los partidos, como las canchas en esa época no eran muy buenas, había mucho pasto caballú, y cuando nos cansábamos poníamos el famoso tupichaju. Y acá le llama la atención de que por qué nos poníamos, porque automáticamente nos pasaba el dolor en el costado derecho, especialmente cuando nos cansábamos. No sé si te tocó esa época. No, profe. Ya no, esa época no me tocó. Bueno, por eso te dije, mucho más viejo yo, dije por eso, aclare. José, era otros tiempos. Otros tiempos. ¿Quién se fue a Francia y quisieron firmar un contrato de 10 años con él y dijo no? Se fue a Francia con Bogosian y le dijo vamos a hacerle el contrato y se fija y decía 10 años de contrato. José Parodi. José Parodi. No. José Caroso. No, el papá de José, el Nino Arrua. No. ¿Te contó eso el Nino, José? Sí, Arturo, nos comentó esa historia que ahí cuando estaba por firmar vinieron y le preguntaron si él sabía lo que estaba firmando y que era 10 contratos que no era lo acordado desde un principio. ¿Vos sabías que después le dieron la plata para el tipo de la tasa de aeropuerto? ¿Sabías vos? Sí, me comentó. El Nino, un crack, fenómeno del fútbol. Pero fenómeno. Y te digo cuando le quiso el Real Madrid, lo que le dijo el español, firme el cheque, acá está el cheque. Está en blanco y le dijeron para que no se vaya al Real Madrid. Historia fantástica la paz de José el Niño. Siempre se me ha considerado más o menos como decimos siempre el caudillo del grupo, merece el lugar que siempre me han considerado hasta ahora, ¿verdad? José, tu papá el Nino. Bueno, respeto y cariño a tu papá, ¿sí? ¿Cómo, Arturo? Que un respeto a tu papá, digo. Muchas gracias, Arturo, le hago llegar, siempre también se acuerda muy bien de vos. Muchísimas gracias. Julián Boneto, argentino, delantero, ¿ya está acá para Trinidense? Está llegando esta tarde, Arturo. Johnny le está esperando en el aeropuerto, extremo y media punta, ¿verdad? El torneo pasado jugó también mucho de extremo. Ex Quilmes jugó, sí, ¿verdad? 29 años, ex delantero de Quilmes, Julián Boneto. José. Sí, así mismo. Pero estuvo jugando mucho de extremo también, ¿verdad? O sea que tenemos la posibilidad también de ponerle de extremo y de delantero. 9 jugadores incorporaron con él. Sí, Arturo. Así Wilson mismo. Quiñones, Wildo Alonso, David Villalba, Víctor Dávalo, Diego Mercado, Fernando Romero, Alan Pereira, Cristian Martínez y ahora Boneto. Sí. Así mismo, Arturo. Con esto se cierra, José. Y yo creo que sí, ¿verdad? A ver, tenemos pendiente todavía con una reunión con el presi, a ver el presupuesto y bueno, por ahí si aparece alguien que nos interese, vamos a ver si se puede hacer el esfuerzo. Profe, ¿y lo de Pedro del Valle cómo está o cómo quedaría? ¿Hay alguna chance que vuelva otra vez? Pedro está entrenando con nosotros, Pedro del Valle está con nosotros. ¿Pero ya arregló? Él ya arregló con nosotros. Qué bien. José, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. En cuanto a amistosos, ¿qué tienen planificado? ¿Cuántos partidos van a disputar antes del comienzo del torneo? ¿Qué tal, Santiago? Y 2 partidos, Santiago. Tenemos uno contra Nacional y otro contra Meliano. Y en cuanto al plantel, ¿está totalmente ya cerrado o existe la posibilidad de que pueda sumarse alguno más? No, y dependiendo de qué podemos encontrar, ¿verdad? Así como dije hace rato, hay que ver, por ahí si aparece alguien que vemos que sí nos puede dar esa mano muy importante. Vamos a ver si también el club está en condiciones de seguir haciendo el esfuerzo. Sobre todo porque van a tener Copa Libertadores, es importante tener un plantel frondoso, José.
Sí, así mismo, pero también siendo consciente de que tenemos que estar acorde también a la realidad presupuestaria del club, ¿verdad? De que lo que puede cumplir Trinidad para seguir por el mismo camino como venimos haciendo estos casi 2 años y medio que estamos con el precio. ¿Estás conforme, José, con lo que hay, con lo que tenés, o decís se pudo o querías algo más? No, conforme, la verdad que tenemos jugadores, fueron 3 jugadores que venían también jugando con nosotros y trajimos también jugadores que estuvimos buscando, analizando, ¿verdad? Con Johnny, con el presidente, con el cuerpo técnico y bueno, como dije hace rato, de por ahí si se presenta la oportunidad de algún jugador, de algún extremo que reúna las características que nosotros también buscamos, no estaría mal también, ¿verdad? Pero por lo que estamos trayendo también ya trajimos los refuerzos acorde a lo que se fueron. Y sobre el arquero Wilson Quiñones, ya lo conocía del pasado, José, llegaste a trabajar con él, un arquero que va a aportar mucha jerarquía, experiencia en el arco del Trinidense. Y Wilson fue mi compañero en la escuela de fútbol de Cerro, le conozco de los 11 años, hasta la sub-15, después le tocó ir a Sport Colombia, fue mi compañero en Sport Colombia nuevamente en la primera, cuando Sport Colombia estuvo también en primera, y bueno, le conozco hace años, sabía lo que nos podía aportar como arquero, como profesional, pero por sobre todo como persona, ¿verdad? Que tratamos de cuidar mucho de eso acá en el club. José, una última, ¿interesó el jugador de Olimpia Diego Torres? Sí, estuvimos averiguando también por él, ¿verdad? Sabemos que es un jugador ya que tiene también su recorrido con su corta edad, pero bueno, vamos a ver, como te dije, ¿verdad? Por ahí más adelante se puede presentar alguna oportunidad, ¿verdad? Y vamos a estar expectantes también a eso, ¿verdad? Bueno, seguiremos charlando, José, a la pregunta del niño sobre Torre. Vamos a esperar. Gracias por este tiempo, José. A la hora, Arturo. Gracias, José Rúa. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresado inicial.edu.by. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Categoría 81 soy. Y nos llamamos la escuela de fútbol y no podíamos más correr y no poníamos el tupusajú por el costado en el chorcito y en 2 segundos voy a estar mortal o va a correr todo el partido. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Arrandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Santo Remedio, el tupusajú. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Arturo, vos a esta hora sos el comandante, pero a la mañana sos el reloj. 7:20. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Araña, ¿vos llegaste a jugar con Celio Balbuena? Celio Balbuena, lateral izquierdo, brasilero, un paraguayo brasilero como lateral, muy bueno. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Dios mío, Arturo, ¿cómo es lo que sabes todo? Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, por eso te digo que mucho más. Se dice en castellano escoba dura. ¿Qué dijo? Preguntarle a Arturo porque él no entiende guaraní. Esperana. Primero tienen que entender en la mesa lo que queremos decir. Para vos, ¿qué escoba qué? Escoba negra. ¿Y es para negra? Él es escoba qué? Escoba dura, dice él. Para mí es escoba negra. Ese es escoba dura. Y este es tupusajú. Es que ese tema están cambiando muchos mensajes. Y yo le voy a decir en guaraní cómo se dice. Ahí está. Es tupusajú. Sí. Ese. ¿Y por qué escoba negra? Repetí conmigo. Tupusajú. Upeaina.
Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Dice Carlos Torreani, antes cuando jugábamos también con Pasto, Caballú, en General Gene, con Huguito Fernández, dice Carlos Torreani. Acá Torreani jugando fútbol, no lo veo. Acá en General Gene. No vaya a ser malo así, Gerardo. Gerardo te Que era pasa pelota. Pasó por... jugaba en Gene y ahora se convirtió en cancha de rugby, sé porque Torreani pasó ahí. No vaya a ser así. Con Torreani. Jugaba. Balsa fría. ¿Va, Balsa fría. Balsa fría. Hablamos, En guaraní. Do yuya pepe baile. Do y apen baebe. Parecemos un Ramón y el Chavo. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios en el país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Sí. Ese. Esa es la palabra exacta, ¿verdad, Gustavito? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escarparte un fin a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, haga lo que hagas, usa control, Filme y Feel. El tipuyajú es una planta nativa que se usa como antiséptico, diurético y para tratar afecciones del corazón. También se usa para tratar la reuma, la gota, la ciática y el lumbago. El tipuyajú también se usa para tratar el dolor de muelas y las heridas. En forma de té, se usa para combatir el colesterol. Dice Carlos Torreani, Huguito llegó. Yo por algunas cuestiones extrafutbolísticas no llegué. Me gustaba mucho las noches, dice Carlos Torreani. Sí, nomás. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 600-5600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Dice Luis Alberto Bolaños, Barbosa se queda, escucha bien lo que dice Editore. Cuando le preguntamos sobre Barbosa, dice Luis Alberto Bolaños, Barbosa se queda. Escucha bien lo que dice Editor. Enseguida la versión nuevamente editada por Gustavito. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Troner, después Papalardo, y después Papalardo se sentó, Troner se sentó, después Arturo se sentó. Y Papalardo se levantó, Troner se levantó y Arturo se levantó. Feliz año nuevo, mi querido Arturo. Les recuerdo que yo fui comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y usted es el comandante de toda la radiofonía deportiva del Paraguay. Que tenga un feliz 2024. Muy buenos días, Arturo. Alborozados los chorizos parrilleros Tupisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participas del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Quiapi Canto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. ¿Qué me dijo el Tronde cuando se inauguró la cancha de la Luminica del Cerro? No permitió la entrevista, pero me dijo con Papi Ferriero. Ahí estaba con Rodo Papalardo. Y te dijo... No, ahí con Rodo Papalardo. Acá toda la guardia, acá Stroner, acá Barcini y acá Zapac. Oscar Ángel Barcini y Abraham Zapac. Y yo entré con Papi Ferriero. Y se cagó en sus patas todo lo que estaban en la preferencia. Pero que me dijo que entré con Rodo Papalardo. Yo no sé cómo... Ni de... No, yo le hice si podía. Y entré, me dijo, y toda la guardia. Ni un movimiento no hizo. Lo que cambió. Bueno, listo. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Después sajón de PTRV, al toque o solucionando, vos aceite, o hay que ir, al toque te calma el dolor, te saca el cansancio. ¿Qué cosa? Y el tupichajú. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Que vos sos profesor de qué sos vos? ¿Sos fisioterapeuta vos, Gustavito? El Pipe Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Es chef, fisioterapeuta, astrólogo, quiromántico,
Pescador en río Petorolo, pescador en río revuelto. No corro. Hola. A la puta. Me salió del alma. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en silla y un recosado para festejar un trabajo bien hecho. San Isidro y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Comandante querido, se le dice cotepichajú porque cuando usas como escoba se vuelve negro. Y se le dice también escoba dura, como dijo hace rato el oyente, porque porque es duro, por eso nomás. Pero la traducción es escoba negra. Te voy a explicar. Cuando se seca la rama, ahí se pone negro. Pues ahí se mete pujazú, pues peina. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por eso se le llama de pujazú. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Peteregui es una madera. Peregui es la palabra, Peregui. Muy disculpe, es así. Peregui. Así es, ¿verdad, Gustavito? Peregui. Peina. Split Uptech de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Por qué fuimos a parar con la escoba? Y salimos nomás del... Porque ahí ya lo que dice, hay que poner una escoba detrás de la puerta. Sí. ¿Para qué? Esa es la visita rápida. Eso. Para que si viene una visita pesada y vos querés que se vaya, no le larga a tu perro. Porque cuando yo venía a casa, yo ya quería que se vaya, le tiraba Rita. Entonces yo le decía, cuando ya estaba pesada la persona, yo le decía, no déjanos hacer a Rita. Rita a lo mejor tiene hambre. Yo decía, pues si era la 1 de la mañana. Claro, ya. Entonces, o Alema. Y una persona me dijo, no vaya a hacer más eso. Rita ni más así era. Así de alta era. Baile y sope. Entonces hay que poner una escoba. Viene, ¿qué es lo que te decía? Sí, ahora entiendo también yo. ¿Qué es lo que está? Cuando viene una visita y vos querés que se vaya, poner una escoba a la puerta, atrás de la puerta, pero que la visita no se percate dónde está, o si no se puede ofender. Claro, no vale. Y es mejor que no se ofenda. Vos viste, vos te callaste a la puta. Perdón, qué programa raro hoy, carajo. No sé ni para qué venirlo. ¿Cómo llaman las cosas? Tepuichachú. Tepuichachú. Y para que te calme el perevupu. Esa es la palabra exacta. Perevupu. ¿Qué perevupu? Y acá en el costado sería. Pero eso crecía ahí al costado de la cancha, o sea. Bien no estaba la cancha. Vos te dabas la vuelta y te tirabas y encontrabas ahí a la hora estaba eso. ¿Pero qué te sana? No sanaba. Una puntada. Una puntada. Que te daba por el cansancio. Sí. Agua. ¿Y tomaste agua y después? No, y una vez que vos sentías, llevó a Pepe topa, y tiraba de pantaloncito cuadro. Había mucho, vio. Lleno estaba Arturo. Es lo que más había en cancha era el perevipu y el pasto caballú. Aguapaba. Y ahora no hay más ahora se llama el pasto americano, pasto inglés, pasto alemán. Esmeralda. No, ahora cambiaron la época, ya no hay ahora más. El pasto. Ahora te interesa. Te la pasto caballú. Porque me parece que vos... Es mañana. Estoy escuchando. ¿De qué me están hablando? No, estamos ¿Vos viniste para eso acá? No. Y ahora te está preguntando para qué carajo viniste acá. Perdón, me salió de la madre. Caso cerrado. Contanos, Libertad, ¿diste puntapié inicial a la pretemporada? Ayer a la tarde empezamos. Todo bien, tranquilo. Se acuerda del cronograma que estamos haciendo. Hoy practicaron a la mañana y tenemos otra a la tarde. O sea que están viviendo bien los jugadores. Siempre estos días son los más difíciles para ellos, ¿verdad? En este tema, cuando se conocen, son pocas las palabras. Es como trabajar y meterle duro, así es, ¿verdad? Son todos profesionales, están preparados, conocen. Alecilo a la principal novedad. Llegó ahora esta mañana, o sea, anoche tarde y hoy se hizo los estudios médicos y eso, y bueno, probablemente esta tarde ya esté acá con nosotros. ¿Quién por Barbosa, doctor Ditore?
No, porque todavía no cerramos un no definitivo, ¿verdad? Estamos todavía conversando, estamos hablando y bueno, y tenemos también en carpeta una partida de jugadores que nos ofrecieron, que vamos a ver si en el caso de que Alexander no venga, vamos a entrar a estudiar, ¿verdad? Estamos viendo eso con el cuerpo técnico y también con la parte administrativa, porque todo tiene un costo, ¿verdad? Y hay que ir manejando eso. ¿Se busca un perfil de jugador, se puede decir similar a Barbosa, que sea zurdo, de ese rasgo, o indistintamente puede ser diestro o zurdo el central? Y en preferencia tendría que tener el perfil que tiene Alexander, ¿verdad? No solamente que sea zurdo, sino que sea un jugador que tenga buen pie, buena salida, no solamente un central sacador, ¿verdad? Pero no hay mucho, ¿verdad? No es tan fácil. Me dijeron que preguntaron por Mamana desde Libertad, pero que al final nada, o sea, no. Me ofrecieron Mamana. Es distinto. Porque por eso decía, solo para despejar dudas. No corre. Estamos viendo una de las opciones, tenemos varias. No sé de dónde aparecen tantas ofertas, pero hay muchas y es cuestión de tratar de no equivocarnos, ¿verdad? De ver qué es lo que más se acopla también al plantel, a los jugadores, a lo que están, y si no, eventualmente no concretamos, quedamos con los jugadores que tenemos. Ya está Ale Silva, dijiste que están buscando el reemplazante de Barbosa, todavía no hay nada concreto. Además de ese reemplazante de Barbosa, ¿van a buscar reforzarse en otros puestos o el plantel prácticamente ya está completo? No, el plantel está completo. La idea siempre fue mantener el mismo plantel, ¿verdad? Y recuperar jugadores nuestros que estaban en otro equipo, bueno, y estamos en eso. ¿La recuperación de Héctor Tito Villalba, él sigue su recuperación en Argentina? La fisioterapia inicial la va a terminar allá en Buenos Aires, se queda todo este mes de enero y después vuelve para continuar acá su recuperación. Doctor Vittore, hablamos de los amistosos, ¿con quién? No tenemos amistosos, no tenemos todavía previsto. Ahora vamos a ver, después de esta semana seguramente el técnico va a decidir si quiere hacerlo con alguien o si lo hace nada más que entre los paralelos acá, y ahí veremos, pero de momento no está pendiente nada. ¿Cuánto ofrecimiento tuviste vos como presidente de agentes o empresarios o intermedios que te dicen esto tenemos para Libertad? ¿Cuántos jugadores les ofrecieron en total? Fácilmente 15, más o menos, en distintos puestos, ¿verdad? No sé cómo llegar, la verdad que no sé, porque me llaman muchas veces a mi teléfono particular y la verdad que fueron días muy complicados de llamadas, conversaciones, y bueno, del video, pasarla al cuerpo técnico, analizar, todo eso. Todo lo que te ofrecen son fenómenos. Esto usted no sabe cómo se eleva, cómo salta y cómo saca de cabeza. Todos son de la gran fiesta. Y usted necesita un asistente, este es perfecto para Libertad, mire cómo asiste. Y así mismo. Como son un hombre de poca paciencia, ¿qué le decís, doctor? Tengo colaboradores que también se encargan de eso, ¿verdad? Les voy destacando a ellos y, bueno, ellos también van diciendo, ¿verdad? La mayoría de las veces yo también estoy ahí, pero honestamente no te da el tiempo para ver todas las 15 cosas que jugadores lo ofrecieron, 15 o más. Sí, por ahí creo, no estoy seguro. ¿Sabe por qué? Número exacto. Sí, hay que ser muy generoso de expresión, pero es la verdad. Libertad es un club que cumple, y eso saben acá y saben afuera, y eso incide mucho seguramente en los ofrecimientos de tu club. Claro, desde luego. Libertad en este momento es un club que seduce, tiene mucha competencia, entre ellos hablan ex compañeros que estuvieron en otros clubes anteriormente, entre ellos saben perfectamente bien la realidad de lo que pasa en los clubes, y ellos conocen perfectamente bien eso. Los que fueron transferidos, ¿qué dinero ya vieron ahora? Tenemos que tener un pago que nos queda todavía de Diego Gómez. De Enciso ya se recibió todo, de Diego Gómez y de Censo. Lo de Enciso fue récord de récord. Sí. De aquí para afuera, $13 millones en total. Sí, por ahí, creo que. Récord de récord, salido del fútbol paraguayo para el exterior, doctor. Sí, sobre todo lo que más feliz nos pone no es la cantidad de dinero que se cobró, sino también la
actuación que tuvo Julito allá cómo calzó en el equipo, que al comienzo no entraba, después jugó, fue figura, está nominado para premios. Realmente eso hace que muchos ojeadores y muchos estén observando ahora el fútbol paraguayo, ¿verdad? No solamente al Libertad como club referente, pero le están mirando también a los jugadores que tienen los otros clubes, y ahí van a surgir también propuestas de llevar a jugadores, y eso justamente era lo que queríamos hacer, poder abrir el mercado. ¿Y Enzo, hablaste con Enzo González? Sí, él está por acá. Sí, por eso digo, sub-23, hablaste, charlaste con él, le preguntaste. Sí, con Diego también, claro, siempre están en contacto con nosotros. ¿Cómo anda Martín Silva? Bien está, sin problema. Es uno de los jugadores, el mejor arquero fútbol paraguayo hoy, ¿eh? Sí, aparte, como yo siempre dije, no solamente un gran arquero, sino una gran persona. ¿Cómo es él? Es un jugador, un profesional a carta cabal, un muchacho serio, responsable, y como te digo, un gran profesional, y se lleva bien acá con todo el mundo. Cuánto tiempo ya hace que está con nosotros. Realmente es un gusto tenerlo en el equipo. Y bueno, doctor Litore, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Chao. Adiós, doctor Litore. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de